Suscríbete a La Panterita. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Supermercados Real, somos familia. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Campaña nacional, visita las ruinas de la educación. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol. Hola, Vince, buen día. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buenos días para todos. ¿Qué tal, Luis Paredes? Buen día, señor. Saludos para todos. Bueno, para Cerro. 2 puntos ganó Cerro. El ganador de la fecha. Fue el ganador de la jornada ayer. ¿Y se acortó? Sí. Le sirvió mucho más a Cerro el empate de Libertad Guaraní que al propio Guaraní. Porque Guaraní quedó a 6 puntos, no pudo aprovechar la chance de descontar. Y encima en el segundo tiempo, con el contexto del partido, hasta se defendió para rescatar al menos el empate. Ya estaba mal herido Guaraní. La última parte era, sí, no es un buen término, pero bien de barrio. No sé para allá, esa es la realidad. Si ganaba era por esas cosas de un centro arriba, algo, porque futbolísticamente ya se vino para abajo. Parecía que estaba jugando con 10 Guaraní. Mentalmente sí, se fue para atrás. Lo importante de Guaraní fue que y cerrar el partido. Rescató un punto Claro. Contra el puntero. Y por los sabiendo lesionados. todos los problemas que tuvo. Sí, uno porque con el brazo, una ensalada de lesionados. otro perdió el hombro, sí. Camacho temprano se fue. Y los dos delanteros sí. titulares. Y Cáceres, que era la salida por derecha también. Que se mareó. Se mareó en un choque, quedó mareado y por eso pidió el cambio. Perdió su casi principales figuras del medio para arriba. Se quedó con el liderazgo de Muñoz en el arco y Moya, que eran los más experimentados que sacaban todas, y Libertad que no un poco. Gómez tuvo 2-3 que pasó cerquita, pero no, y en el primer tiempo también algunas más. Desde lo anímico le sirve mucho porque rescata un empate en esa situación, pero desde lo numérico quedó frenado y perdió su oportunidad porque ahora tendrá que esperar que Libertad pierda 2 veces. Y igual falta mucho. Guaraní, al final, es lo que dice Niño, tiene que agradecer el empate. Sí. Guaraní logró un punto, pudo haber perdido el punto. Quiere decir que Guaraní lo tiene que decir aleluya. Por lo como se dio el partido, por lo lastimado, ¿verdad? Sí. Entonces, muy temprano se le cayeron los jugadores. A los 30 ya estaba con una venda Santander. En la conferencia de prensa lamentan los jugadores. Hernán Rodrigo López, pero reconoce, ¿verdad? Reconoce. Eso es importante, vos podés haber perdido y más. Acá lo que le agradece es Cerro, alguna mínima posibilidad de Olimpia y Libertad que está para ser campeón. Y va camino a eso, Sí. Porque no sumó al Guaraní, sumó Cerro que estaba después de Olimpia no ganó. Y el que se fue caliente fue Libertad.
en las voces de Barbosa, que vamos a escuchar cortito, Barbosa, Tito Villalba, que Guaraní en sus últimos 6-7 minutos se dedicó a tirarse, a lanzarse, a hacer tiempo, se tiraron contra el arbitraje, Ditore, los jugadores. ¿Y por qué no hablamos con Ditore? ¿Ustedes piensan que ya está definido el torneo? Y ayer fue algo bueno. 80%. Al final del partido escuchamos 5 voces de Libertad, lo que no era hace rato. Yo al final de la transmisión pedí un deseo. ¿Cuál? Escuchar 5 jugadores de Libertad. Pedí un deseo, porque para escuchar a un jugador de Libertad, a un jugador pedí deseo. Yo escuché ayer 5 jugadores de Libertad. Al final le dije al partido a Víctor, plantate frente a los vestuarios de Libertad, vamos a escuchar 5 voces, porque después en la semana no lo escuchamos más. ¿Y que una medida... Y está cortito, pero bueno, tiene gusto a Víctor. Por el arbitraje. Cada uno tiene un título que bueno. se cortaba cada rato el partido. Fuimos muy superiores, la verdad. Queríamos la victoria. ¿Se van disconformes por el partido? Sí, queríamos la victoria. Si bien sumar de a uno es un punto que suma, no perdimos, pero vinimos a buscar la victoria. Alexander, reclamó recién el presidente el tema del arbitraje en el tiempo que se cortó, o sea, casi no se jugó en un momento. ¿Cómo ustedes lo sintieron? Ya lo habrá dicho él. Fue muy bien el arbitraje. Álvaro, ¿el punto qué sabor tiene para ustedes? Todo el tiempo hicieron tiempo, no jugamos casi nada el segundo tiempo. ¿El árbitro qué te pareció? Muy malo, muy malo. Con los cortes y eso, ¿verdad? Sí, claro. Álvaro Campuzano, vamos agarrándolos casi sobre la marcha. Vamos a ver si quiere decir algo Héctor Villalba. Sí, lástima, quedan tiempo todo. ¿Dejó mucho el árbitro, otorgó mucho para que pase eso? Demasiado. Roque, ¿es un buen empate para ustedes o no? Sí, vinimos para ganar, como se dio el partido y viendo que ellos son los escoltas, creo que mantenemos la distancia, pero creo que el desgaste lo hicimos, al final creo que nos quedamos cortos con el empate. ¿Sorprendió que Guaraní haya hecho tiempo, se haya defendido? Bueno, yo creo que para ellos dentro de todo era un resultado y también yo creo que ahora habrán querido ganar también, sí, pero buscando sus momentos, ¿verdad? Yo creo que hoy nosotros estuvimos muy cerca de marcar los goles y que no le dimos chance tampoco de entrar en el partido, así que yo creo que como por lo que se vio es un partido que para más de no ganar fue bueno para nosotros. ¿Y el árbitro qué te pareció? Sin comentarios. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Qué tal, doctor Rubén Ditore? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, el partido te dejó qué y tema arbitraje, doctor. El partido, vamos a empezar por el partido. El partido bien, un partido que intenso, dinámico, muy fuerte, bien jugado, por momentos, con mucha intensidad y muy emotivo hasta el final. Creo que nosotros merecimos ganar, te lo digo con toda franqueza, porque creamos mejores opciones, llegamos mejor y bueno, no se pudo dar, fueron errores que nosotros cometimos, llegamos 4 o 5 veces claramente para marcar y fallamos, ¿verdad? Entonces, creo que el empate estuvo bien, no era lo que fuimos a buscar el triunfo, pero bueno, por algo está el triunfo, ¿verdad? No hay macana y bueno, conseguimos el empate que nos permite mantener la distancia. Al final recién escuchamos un poquitito a los jugadores de Libertad, presidente, allí en la salida, y quedaban como cierta rabia en esos últimos minutos, que querían seguir jugando, pero los de Guaraní ya iban cayendo, perdiendo cierto tiempo. En el primer tiempo 3 o 4 claras, en el segundo también otras 2. A Gómez no se le abrió el arco, fue de los más destacados de Libertad, pero no se le abrió. En las 2 tuvo 2 claritas que pasó ahí rozando el poste izquierdo. Y sí, no, por eso te digo, por eso nos vamos con un poquito, con un sabor amargo, porque pensamos que podíamos, y tuvimos las opciones como para poder marcar, y no marcamos por errores nuestros, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que el equipo propone, que el equipo llega, que el equipo está entero físicamente. Ayer se pudo ver que corrieron hasta el final, o sea que también sabíamos que íbamos a tener toda esta seguidilla de partidos iba a tener su efecto sobre los jugadores, y ayer vimos ya como el equipo de Guaraní, creo que 4 o 5 jugadores que salieron, todos estaban con problemas musculares, o sea que eso indica que el desgaste que va produciendo la seguidilla de partido es importante, pero sí, quisimos ganar, esa es la realidad, y nos vamos con un poquito, como te digo, con sabor amargo. ¿Por qué las quejas al árbitro? El árbitro estuvo muy mal. No se puede jugar, se corta mucho el partido. Los jugadores, cuando se dan cuenta que el árbitro no tiene firmeza, no es firme en sus decisiones, entonces los jugadores van jugando su partido. Ayer hubieron jugadores que tuvieron más por el piso que jugando.
Y entonces se hace muy cortado el partido, muy conversado, muy dependiente del VAR, muy y entonces eso hace que realmente se vaya perdiendo. En un partido que tenía mucho ritmo, que los jugadores querían imprimir un ritmo importante, de repente se cortó mucho. Al final, yo te digo, para que tengan una idea, no, porque yo cronometré al terminar el partido, el segundo tiempo, adicionó 6 minutos, ¿verdad? 6 minutos. En ese lapso de 6 minutos vino un córner, hubo un encontronazo en el área, un choque, un jugador de Guaraní cayó, estaba lastimado, creo en el hombro, y entre que lo atendieron, la camilla salió, lo subieron, lo bajaron, esto, lo otro, se perdió exactamente 3 minutos. O sea que de los 6 minutos que adicionó, 3 ya se perdieron ahí. Y después adicionó más, 1 minuto más. O sea que 2 minutos ahí ya se perdió. Y así fue todo el partido. ¿Vos sabías que se podía plantear un partido así? Sí, no, a mí me sorprendió un poco la actitud de Guaraní, porque pensé que iba a salir a ser más agresivo, pensé que iba a salir a proponer más, porque ellos tenían una necesidad imperiosa de ganar, ¿verdad? Pero se dio así, y el partido no fue malo, el partido yo creo que fue intenso, fue muy disputado y, como te digo, muy emotivo hasta el final. Doctor, expresaba anoche, y para repetirlo ahora, su preocupación para lo que se viene de ahora en más. No es que simplemente mira de reojo las designaciones arbitrales, sino que Libertad va a estar atento a los árbitros que le toquen a partir de ahora, porque sienten ese tema principalmente del ritmo que se puede cortar y que ante otros equipos no le favorecería, por ejemplo, a Libertad. Y sí, y después también otro factor que hay que tener en cuenta, de repente son muy rápidos para sacar las primeras tarjetas amarillas en infracciones que de repente no ameritan. No digo que no son infracciones y que no sean cobrables, pero no sacar amarilla temprano, porque eso después le condiciona al jugador y al mismo referee, porque después cuando ese mismo jugador realiza comete una infracción inclusive más fuerte que la anterior, no le saca amarilla porque ya tiene temor, porque sabe que tiene una amarilla que tiene que expulsar. Entonces, yo creo que tiene que ser más maduro, más firme, más coherente en su trabajo, ¿verdad? Eso es lo que nos dejan dudas y realmente nos preocupa porque muchas veces el jugador no sabe cómo, si va a entrar fuerte, si no va a entrar fuerte, porque ya te digo, las primeras amarillas son muy rápidas y creo que deberían administrar mejor el partido. Doctor, ¿le parece que puede pasar por quizás alguna falta de personalidad del árbitro? No sé, ¿le supera el contexto del partido? Porque hablamos de dos equipos poderosos, en este caso futbolísticamente, como Libertad y Guaraní, que se cruzaron ayer. ¿Puede pasar por ahí, le parece, o por otra cuestión? No, es probable que sea eso. Yo miro el partido y te doy mi opinión. Es una opinión personal, pueden estar de acuerdo, yo estoy seguro que otras personas no estarán de acuerdo, pero nada más que es una opinión mía y que seguramente también el presidente, el director del departamento árbitro están mirando los partidos, lo va a tener en cuenta, ¿verdad? Calculo que ellos se reunirán, harán sus conjeturas, sacarán sus conclusiones y el director dará sus recomendaciones, ¿verdad? Esa es su función y para eso está. Yo te digo lo que a mí me parece. Doctor, ¿vos lo escuchaste o te contaron lo que dijo Luis Cacabelos? No, leí hoy en algo que vino por el teléfono. Es porque nos escribe de la gota y quiere que lee, lo voy a leer. Quisiera agregar a lo que dice, no tengo a mano, vos tenés a mano ahí si tenés. Ustedes no tienen, yo tengo, voy a buscar declaraciones de Cacabelo, no sé si leíste o no leíste.
Sí, yo ya leí eso, no vale la pena. Vos tenés que tomar de parte de quien venga eso. No, yo te consulto porque, aunque haya dicho en otro medio, tuvo una repercusión. Escucha, por favor. Sí, dice, si se refiere a Horacio Cartes, si se va a ir el lavador y cuando se vaya el lavador, que se va a ir pronto, ¿qué va a pasar con Libertad? Cartes es lamentable lo que hace, lo que hizo y lo que sigue haciendo por este país y por el fútbol. Ojalá se vaya a la catacumba. Y luego también para Garnero. Garnero no se ubica, es un soberbio, la soberbia le traslada a su plantel y a todo su cuerpo técnico. ¿Quién es el técnico más expulsado? Un soberbio como el que hoy está al frente de Libertad, entre otras cosas. No, restas importancia, doctor Lito. Le preguntamos porque, para escucharte, si consideras respuesta. Te repito, tenés que tomar, depende, las opiniones depende de quién venga, ¿verdad? Uh-huh. Y ya sabemos que este señor como son sus opiniones, de manera que no me afecta en absoluto, a mí no. Bueno, doctor, enseguida vamos a dar lectura lo que dice el arquitecto Lagoto, que si da respuesta, vos dejás pasar por alto. Chau, perdón. Vareiro jugó en reserva esta mañana, doctor. Él ya está como Tenía que jugar. Sí. Tenía que jugar hoy en reserva, sí. Incluso metió un gol, aquí veo el reporte, metió un gol Antonio Vareiro, así que él ya está listo como para jugar en primera próximamente. Me estoy enterando por tu medio, ¿verdad? Sí, yo sabía que tenía que jugar esta mañana en el partido de reservas de Juan Cancha del River. Y me alegro muchísimo que haya jugado, lo cual indica que está bien y más aún que haya metido un gol. Y bueno, doctor Víctor, seguiremos charlando. Gracias, siempre muy atento, doctor. Gracias. No, gracias a vos. Adiós. Buen día, ¿qué tal, Arturo? Me gustaría que pueda contestar algo a Luis en relación a sus lamentables declaraciones luego del partido de anoche. No voy a hablar del partido, solo le digo que en cualquier institución los hombres pasan y eso va a pasar. El Club Libertad va a quedar por siempre, para siempre, porque nosotros los gumarelos tenemos una genuina pasión. Dijeron que cuando se vaya Stroessner íbamos a desaparecer y seguimos. Ahora lo mismo con otro nombre y a Luis le digo, seguiremos encima de su club, arquitecto Lorenzo Pablo Dragoto, socio vitalicio del Club Libertad 5544. La respuesta de Dragoto a Luis Cacabelo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues chupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaraú, sobre la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de Personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con Personal, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Y que queremos hablar con el médico de Guaraní por todas las lesiones, los jugadores libertanos lesionados. Libertad ayer terminó sin lesionados, Guaraní 5. 4 de los 5 cambios fueron por lesión y el último ya no tenía posibilidad y terminó defendiendo con 10. Se lesionó Raúl Cáceres, Santander, Camacho, Luis Martínez y Gil Romero. Y ya tienen recuperación a Marcos Cáceres, que tiene todavía para una semana más después de un tema muscular. Y hay que ver cómo terminó el Popi, porque le presté atención desde un principio. El primer saque arco que hizo se tomaba la zona del recto y del aductor. O sea que muchos problemas musculares. La única lesión que no es muscular fue la de Cáceres y la del chico del hombro, pero los demás fueron todos musculares. Pichugón te ofrece prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. 11:48. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Quisiéramos hablar con el médico guaraní, pero difícil. O sea, que Guaraní tenga un prontoso plantel y, ¿verdad? No, y ahora ante Emiliano va a tener que poner alternativo. Hernán Rodrigo López nos va a decir seguramente lo que puede poner, no porque no atienda al médico de Guaraní. Queríamos hablar con él. Guaraní juega el miércoles ante Danubio a las 18. Sí, y ahí va a tratar de recuperar lo que puede, y a mí me parece que el domingo ante Emiliano equipo totalmente alternativo, porque no está para
en este caso en Sudamericana, jugar a medias. Guaraní, si no le gana a Danubio, ya en la segunda fecha complica sus chances. 2 partidos jodidos, porque Ameliano es un equipo que te exige en lo físico terriblemente, porque corredor, y ahí tenés Danubio antes, una semanita y a varios de los jóvenes va a tener que poner Rodrigo. Ayer no le gustaba mucho el término juveniles, pero se abre una linda oportunidad para los jóvenes, para que puedan tener su chance de jugar. Por algo elegimos este plantel. Sí, exactamente. Así mismo, está bien. No, pero eso de que hay equipo A y B, bola. Cuando no tiene Palmeiras perdió en la altura de La Paz con un equipo B. Sí. Y Brasil perdió esta eliminatoria. El Terqueto no era que perdió un equipo B. Hace poco jugó. Guaraní hoy tiene el equipo A, hasta ahí nada más, y se le van 3 o 4 claro, y no te voy a poner un ejemplo pero puta, Brasil, Brasil que se pone puede tener 3 equipos. Y lo mismo que Palmeiras, Arturo. Pero Brasil perdió el Mundial 1-0. Contra Camerún, sí. Y con equipo B, eso de que acá no hay titular y suplente, nunca escuché una bola igual. Ese estuvo verso, ese estimular al suplente. No, todos son iguales, acá no hay equipo, hay equipo A y hay equipo B. Hay equipo A y hay equipo B. Cuando Paraguay y Argentina jugaron, aquel niño mismo, vos mismo dijiste, jugaron con equipo suplente, sub-17. ¿Y por qué hacen hincapié? Porque es la realidad de la vida. ¿Por qué decimos equipo alternativo? Porque así es. No es el equipo. Siempre va a haber un titular y un suplente en la vida. No. Uno puede decir este igual que este. Algunos quizás sobrellevan mejor utilizar equipo alternativo porque sus suplentes tienen mayor potencial. Porque no hay mucha diferencia entre el que juega siempre y el que Exactamente, no hay mucha diferencia. De recambio. Pero, por ejemplo, en el caso de Guaraní sí, porque ahí hablamos de varios juveniles. Pero en el caso que tocó Arturo, yo creo que no hay diferencia. Brasil tiene todo clase. Y Brasil perdió su invicto con... Pero perdió ante Camerún con su pero no perdió porque los otros jugadores eran inferiores, simplemente porque Ecuador Camerún jugó muy bien. Pero perdió la diferencia Brasil entre el suplente y titular, lo que quiero decir, que la diferencia entre el que juega siempre y el que no juega en Brasil, yo no veo que haya diferencia. ¿Y por qué perdió Palmeiras suplente? ¿Por la altura me van a decir, ahora? No sé. ¿Y perdió Flamengo también? ¿No perdió ahí? Flamengo perdió contra Aucas. River perdió. River perdió, sí. Bueno. River con los titulares. ¿Y por Palmeiras sí en la teoría con hay los que ir a jugar en La Paz, no es fácil. Argentina se comió 6 una vez. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Cebollala Casi, Raítos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Por qué se lamenta? Vos ves que puede tener 2 planteles costosos y más en el fútbol paraguayo. Acá no hay. No, acá es difícil. Acá es difícil. Ahora Boca están todos, no saben qué hacer Boca en la Argentina. Así nomás. Yo creo incluso hasta Libertad con respecto a otros tiempos hoy tiene menos, tiene un buen equipo seguramente pero antes tenía más, o sea, tenía jugadores de experiencia. ¿Sabes lo bueno que tiene Libertad hoy? Que el recambio es gente del club joven y que rinde. Y no se ve tanta esa diferencia cuando entra uno o el otro. Eso es lo bueno que tiene Libertad. Perdón, ¿cómo te va, Ramón? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vos sos... Estamos bien, saludos a la audiencia y a los compañeros. Gracias, con Ramón Jiménez, gerente general del Club Guaraní. Vos tenés, que te decimos la verdad, como es una cosa clínica media, queríamos hablar con el médico, pero no hay caso. Vos tenés un informe de los jugadores lastimados, bajo cuidado médico en Guaraní ahora, Ramón. Sí, tenemos y te puedo hacer una referencia rápida. ¿Cómo no? Los casos más agudos, digamos, que son de cuidado, son de Gastón Gil Romero y de Néstor Camacho, que va a requerir esperar 48 horas para desinflamar lo que ellos tienen y a partir de ahí, bueno, ver hacer un estudio, una imagen y a partir de allí ver la medicación. El resto está también con problemas. Luis Martínez, una luxación leve. Ese chico Romeo Benítez tuvo una fractura del cuarto dedo, del falange del cuarto dedo de la mano derecha. Entonces también tiene ese inconveniente. Después Raúl Cáceres tuvo una sobrecarga, Erico Santander también, pero todos están bajo cuidado médico. Nada más que en 48 horas tenemos otro partido ahí con Ameliano el domingo y bueno, si estos no llegan seguramente ya van a poder jugar el día miércoles el tema, pero están bajo cuidado médico. Entonces 2 son los que más preocupan. Sí,
Sí, dos son los que tenemos que esperar realmente porque, como te digo, están con inflamaciones, entonces el estudio no conviene hacer un estudio cuando todavía el organismo está inflamado, o sea que el miembro en este caso. Así es que vamos a esperar eso y el resto sí ya está ahí con tratamiento y esperemos que puedan llegar para el día domingo. ¿Y el Popi Muñoz cómo terminó? Porque se lo vio que elongaba mucho aductor, se tocaba la zona de la ingle, sobre todo cuando hacía los saques de arco, como que tuviera una molestia muscular. ¿Acusó algo o no? ¿Quién es? El Popi Muñoz. No, él venía también con un temita así, una sobrecarga, pero refirió que sí, que fue un cansancio, digamos, propio de partidos seguidos, ¿verdad? Pero no tiene ninguna molestia, digamos, aparte del cansancio no recibió ninguna molestia. ¿Partido de ayer concretamente, en tu opinión, Ramón, de lo expuesto en campo? No, realmente un partido difícil, sabíamos que era un clásico y se jugaba mucho más que 3 puntos en el sentido de que aceptarnos nosotros, distanciarse más a ellos, pero bueno, era un partido que esperábamos así, nada más que nosotros jugamos con un equipo diezmado y con mucho respeto a los que ingresaron, pero un Camacho 18 minutos fuera se saca, no estaba en ningún o sea, no teníamos nosotros eso en mente, que 18 minutos podíamos quedarnos sin él, también nuestro centro delantero en el entretiempo, pero digamos que tanto Alexis Cantero como Luis Martínez y también Thiago hicieron muy buen trabajo, con poco partido en primera ellos estuvieron a la altura y bueno, eso realmente es gratificante para nosotros. Ramón, hablaron ayer después del partido con Rodrigo López, ya pensando en el domingo, te pregunto si él ya les dijo que está en su mente poner un equipo totalmente alternativo, no sé cómo miran los siguientes 2 partidos, si es que se prioriza la Sudamericana que ya es el miércoles, ¿qué idea tienen en ese sentido? No, y nosotros sabíamos que cuando hay muchos partidos seguidos se iba a venir también la rotación. Ese es un tema que lo manejamos hace tiempo, desde enero. Bueno, este es el momento, entonces es difícil jugar con el plantel completo cada 72 horas porque va a haber cansancio, hay gente que viene con un poco con algunos golpes, pero bueno, que juegan porque por el compromiso que tienen. Pero hay casos en los que hay que jugar con otros jugadores, yo no diría alternativa, pero con otros jugadores que están dentro del plantel, un poco para dar el descanso a los otros. Y seguramente hoy, esta tarde, mañana va a tener un panorama más claro porque estamos trabajando muy de cerca con los médicos, con los informes. ¿Con Alberto Contreras qué pasó? Y Alberto Contreras tuvo una distensión de rodilla en un partido de reserva que jugó contra Guaireña en cancha de River hace un tiempito. Ya tiene el alta desde el punto de vista médico, clínico, y ya está entrenando con el plantel, nada más que está obviamente es su segunda semana y seguramente la semana que viene ya va a poder practicar normalmente o como decimos a la par de los otros compañeros. Chao Ramón, gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Adiós igual. Ramón Jiménez, gerente general del Club Guaraní. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. 11:57. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal, las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar, a ganar lo cambia todo. ¿Puedo decir que la fatiga de los jugadores lastimados? Y sí, porque la mayoría de las lesiones o las molestias que tienen los jugadores de Guaraní son musculares, y eso viene de la fatiga, de la cantidad de partidos. Por eso el tema de manejar las cargas, lo que hablaba Rodrigo, antes de jugar con Huracán, de la rotación, venía por ahí, pero son problemas de lesiones musculares. Y eso ya están todo al filo a esa altura. Sí. Y puede como pueden terminar peor, ¿verdad? Y ayer, con esa cancha pesada, pobre muchacho. Decidí bienestar y certeza exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Este mes, afiliado a la Caja Mutual, ahorrando desde 140.000 guaraníes. Y a fin de mes puedes ganarte uno de los 2 vales para 2 personas en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000 o visitanos en redes sociales como Caja Mutual. Y si no me equivoco, también allí trabaja lo mental, porque el jugador de Guaraní sabía que este era el partido, y muchas veces eso, la carga mental más el partido,
hay veces que en este tipo de juego, cuando parece toque de final, hay justo una lesión muscular. Sin duda. Como que hay una carga emocional superior sumada al desgaste físico que termina también lesionando al jugador. Brillante, niño. Quiere pasar esas cosas. Fabián Cortó. Hola, Arturo. ¿Cómo te va, Fabián? Bien, bien, Arturo. Un saludo a los compañeros, a la audiencia. Bueno, estamos hablando de Guaraní Libertad, Libertad Guaraní, los partidos de Cerro ayer. A ver, ¿qué conclusión sacaste del partido? Un triunfo muy importante, sobre todo creo que se valora mucho más en Cerro por cómo se dio el final y después viendo que Libertad se frenó, es cierto, no perdió, pero no ganó como venía ocurriendo en fechas anteriores. Entonces eso termina siendo en lo global para Cerro muy positivo el hecho de haberle restado puntos a Libertad. Un partido en donde empezó sufriendo Cerro, muy bien Ameliano en los primeros minutos, en la generación, muy buen partido de Elvio Vera, complicándole mucho a Rivas en esos primeros 10-15 minutos, muy bien Giovanni Bogado, siendo el cerebro, el encargado de dar muy buenos pases para que Ameliano genere ocasiones. El tema es que no tuvo la puntada final, no tuvo peso en ofensiva, y Cerro cuando fue equilibrando el partido, cuando empezó a aparecer Carrizo en el partido, cuando los volantes Carrascal y Bobadilla se asentaron un poco más, cuando empezaron a aparecer los laterales, sobre todo el Rivas, no digo que haya sido decisivo, pero hacía diagonales, sumaba gente en ofensiva, entonces Cerro empezó a manejar mejor la pelota desde los 15 o 20 minutos en adelante, y aquí la jerarquía marcó la diferencia. Lo que no pudo Ameliano con sus acercamientos, con su generación de juego, Cerro sí lo pudo con ese zurdazo de Carrascal, después una jugada fantástica, la verdad, del segundo gol de Cerro. Es una muestra de lo que viene buscando Saba, juntando jugadores por el medio, una muy buena asociación donde participa Carrizo, Churín, Morales y define Brian Zamudio. Y en el segundo tiempo yo me imaginé otra cosa, pensé que Cerro iba a jugar con ese marcador, administrando la pelota, teniendo mayor espacio como para explotar arriba, que la desesperación de Ameliano le iba a jugar en contra, pero Cerro seguramente está inconsciente, dejándose llevar por ese resultado de 2-0, seguramente pensando de que a ese ritmo iba a poder administrar lo que quedaba de partido, se complicó, y allí se dieron las dos cosas. Cerro como que desaceleró, y Ameliano entendió que era el momento de volver a golpear, y fue un equipo muy guapo Ameliano, los cambios le vinieron bien, Zamudio entró bien, Sarkis entró muy bien, Richard Torales entró muy bien porque peleó todas las pelotas y generó muchas situaciones, llegó al descuento y hasta en algún momento mereció algo más. Cerro también tuvo situaciones, volvió a tener por lo menos un par muy peligrosas en el segundo tiempo y terminó siendo un partido muy complicado para Cerro, pero mostró cosas muy interesantes, sobre todo entramos del primer tiempo donde se juntó Carrizo con Zamudio, con Churín, que volvió a ser un gran partido. Fue un partido intenso, complicado, duro, que lo ganó Cerro, sacando en esos últimos minutos ya fuerzas de un desgaste importante que había hecho a lo largo del partido. Termina siendo un triunfo muy, pero muy valioso ante un guapo Ameliano que si sigue por esta línea va, creo que a conseguir muchos más puntos de lo que puede perder. Y hoy viéndolo Ameliano futbolísticamente está como para pelear otra cosa y no precisamente estar enredado allí entre Tacuarí, Resistencia, Guaireña, los equipos que están más complicados en el promedio. Creo que jugando con esta entrega, con este sacrificio, aportándole precisión en la definición, porque es lo que necesita definición, yo creo que Ameliano está para otra cosa. Y Cerro, con muchos cambios, con una rotación importante, mantiene su idea, y yo creo que eso es lo positivo para Facundo Saba. Seguiremos charlando, gracias Fabián, muy amable. Rechazo corto para atrás, Carrascal tiró, gol, 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 gol. Cerro Porteño lo hizo colombiano, Rafael Carrascal contra el poste izquierdo de Papadeu, y Cerro inaugura el marcador, el festejo del colombiano, mira el cielo, sus compañeros lo abrazan, Cerro gana 1-0, Rafael Carrascal lo hizo. Estaba empezando Cerro a manejar mejor la pelota. Después de un aluvión de los primeros minutos de Ameliano, que se lo llevó por delante, que le complicó en la mitad de la cancha y la última línea azulgrana. Apareció Carrizo, apareció Cerro trabajando sobre campo adversario. Aquí la acción que se desarrolla sobre la zona derecha. Con mucha paciencia, con tranquilidad del envío al área. No hay un buen despeje por parte del central Ortellado. La pelota le queda a Carrizo sobre el otro perfil. Toque para atrás y allí de frente Carrascal con el zurdazo. La pelota pega en el poste izquierdo, se mete al fondo para que Cerro se ponga en ventaja. Lo que generó y no
1-0. Momento del gol. 25 minutos, primera etapa. Morales viene a la derecha, Brian. Gol, 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 gol. Cerro Porteño lo hizo Brian. Fuerte el disparo, va en el palo y al fondo. Sucesivos toques. Una jugada muy bien hilvanada. Y Cerro Porteño llega al segundo gol. Muy buena maniobra ofensiva. Hasta de lujo, de taco, de evolución mía tuya. Y así Cerro Porteño pasa ganando goles contra cero. Va en el segundo. Excelente definición. La jugada muy bien construida. Cerro gana 2-0. Brian en el segundo. Golazo de Cerro, así de simple, golazo por la manera en que se juntaron y tocaron la pelota. En la gestación de esta acción que termina con la definición de Brian Zamudio, pero en donde participaron varios. Churín arrancó, taco de Carrizo, la pelota deriva en la ubicación de Morales, Morales no se apuró. El goleador pudo haber pegado directo al arco esa pelota, pero no. Levantó la vista, lo vio. A Zamudio entrando recostado sobre la derecha. Balón para Brian. Remate potente. Poste izquierdo. Se mete hacia el otro sector cruzado el envío. Gran maniobra de Cerro para ponerse 2-0 arriba. Sacar una ventaja cómoda en el partido. Momento del gol. 42 minutos, primera etapa. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Volvió el plan más increíble del grupo Garden, Mazda BT50 4x4 full automática a una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299 con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611, plan más increíble del grupo Garden. Lo de Ameliano es un ejemplo, una Sí, lucha y sí, juega cómo bien. peleó hasta el- y juega hasta el bien. último, Vos sí. podés tener voluntad, pelear y no tener orden. Y te rompe en la cancha. Pero este equipo llegó, sacó una pili de mota de abajo, ya tuvo 2 o 3 intervenciones y habla bien de Ameliano. Sí, luchó hasta el último segundo y hasta hubiese sido, o sea, no hubiese sido injusto que empate a Ameliano. Por más que el primer tiempo Cerro parecía que lo tenía controlado, en el segundo Ameliano fue superior y Equipo pudo haber bravo, empatado. equipo bravo, equipo difícil, muy bravo. Vos fíjate el partido el primer tiempo que le hizo el otro día a Libertad. Sí. Y ayer a Cerro, ahí lo tuvo, porque el final de Cerro fue viendo la hora. Y sí, sobre el final ya Sí. estaba para Complicado. Ameliano. Sí. Lo Totalmente. único que no estoy de acuerdo es porque cambia tanto de arquero. Eso no me gusta. 2 arqueros tiene. Sí. Pero cambia cada rato. Y hasta sin motivo de Una lesión, estabilidad en el porque puesto, en ¿no? su momento por Sí. decisiones técnicas simplemente no había lesión ni nada. Hoy es día No del sé cuál arquero. será. Hoy es felicidades. Ah, ¿te acordaste? Muy bien, gracias. El colombiano que falleció de un ataque de Miguel Calero. Calero. el problema Sí. A los 41 años, muy joven. muy joven. Pachuca en el fútbol, 2 o 3 clubes estuvo en México. Sí, pero Sí. donde Ídolo, más tiempo ídolo le de hablan en Pachuca. Pachuca. Sí, ¿Campeón ya de la sé. Copa Sudamericana? El caleño Miguel Calero. De lo que Por eso digo que te- jugó en 2 o 3 equipos en México. Sí. ¿En dónde jugó más? Vamos a buscar su biografía. El día del arquero. Ah, por eso se festeja a partir de la muerte del Calero. Día Internacional del Arquero. Sí, señor. En homenaje a nuestra dirección a vos todos los arqueros. Aquí veo Gracias. en Pachuca estuvo 11 años en realidad, del Sí. 2000 al 2011. Solo ahí jugó en México. Antes en Atlético Nacional, en el Deportivo Cali y en un club de Barranquilla. Ah, donde jugó inició. 3 en Colombia. Sí, ídolo de Cali. Él es ídolo de Cali. Él es nacido ahí. Ídolo de Cali. ¿Y vos por qué te hiciste arquero? ¿La verdad? ¿Querés que te cuente? Creo que tu papá era. No. Yo era defensor como mi papá. ¿Y por qué? Y era muy rústico, Arturo. Muy rústico. Entonces un día el entrenador, el papá de Maxi Velázquez, que es asistente técnico de Boca, que está en Boca ahora, él me dice: Germán, por la altura que vos tenés, que era el más alto de mi categoría, ¿no querés ir al arco? Así fue. Y bueno, uno con tal de jugar. Y así pero... fue. Y así fue. No, Metí pero- el arco y me antes gustó. te quedaban en el arco porque era el... Así pues era antes. ¿El gordito o el malo? Sí, no, Bueno, se quedan. yo- Vos, yo gordito no era. Vos te quedás en el arco. O el más alto, como decía tu Gordito no era. No, pero yo no estoy echando usted de menos. Digo que cambió la figura del arquero. Exacto. No, porque siempre se dijo, ¿quién va al arco? ¿El gordito o el malo? Bueno, Ah. yo gordito no era. Y era muy rústico para jugar de marcador central. Entonces me dijeron, anda al arco. Es la única chance que tenés. Y está bien, pero te lo hiciste en el arco. Y después te Me gustó, gustó. la idea. Sí. Y bueno, te gustó la idea. Sí. En instante Saba.
Los viernes en Farmacias Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria, descuentos hasta el 35% en todas las categorías. Con todas tus tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llamanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Dice Jorge Casal, Miguel Calero es de los penales del 99 de Palermo. Claro, el mismo. El Luque fue. Sí, el Luque. Exactamente. Calero tuvo en el arco. Que atajaba con en México se solía poner un pañuelo en la cabeza muchas veces para atajar. Un loco era. Sí. Aparte el físico imponente era el tipo, inmenso. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12-9. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Sí, un detalle simplemente para considerar, porque hablamos de 6 puntos de ventaja de Libertad contra Guaraní Cerro. En realidad, 6 en la realidad, pero tácitamente podríamos decir que tiene uno más porque el desempate cambió este año. O sea, sí o sí Cerro o Guaraní tendrían que superar a Libertad. No le alcanza con igualar en puntos. ¿Por qué digo esto? Porque desempate directo por resultados entre sí. Y ya Guaraní no lo alcanza porque en la ida salieron 0-0. 1-0 Libertad y ayer 0-0. O sea, empate en puntos, Libertad supera a Guaraní. Y Libertad goleó 5-0 a Cerro. O sea, para que Cerro pueda, con igualdad de puntos, ser campeón. Con 2 equipos igualados, pero sí, no hay más partido extra. No hay más partido extra. O sea, el último punto tiene que estar igualado en todo. O sea, Cerro tendría que ganarle 6-0 a Libertad en la revancha para que en empate en puntos le sirva. Por eso, 6 de ventaja ahora, pero si vamos a esa realidad de un hipotético desempate, igual Libertad está 1 por encima de Guaraní o de Cerro Porteño. No contesta Camacho, ¿verdad? No contesta. ¿Cómo te va, Blas? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, contanos, Blas, ¿qué hace el Ameliano? ¿Por qué dejaste la cancha antes del tiempo, Blas? No, y fue un cambio táctico, digamos. ¿No te gustó? Porque estaba jugando ahí por afuera y entonces me estaba costando un poquito, entonces fue un cambio táctico. Pero yo de eso que decís, bueno, ¿por qué me toca? ¿Por qué me cambia? Sí, siempre pasa. Siempre pasa, ¿por qué? Pero uno ya es grande, tiene que ser consciente que también estaba jugando por afuera, me estaba costando un poco y los laterales de Cerro se proyectaban bastante bien, así es que fue más por eso el cambio de ayer. Y de afuera cómo se ve, o de adentro como quiera, pero lucharon con una gran intensidad, pudieron haber obtenido el empate, Blas Cáceres. Sí, Arturo, yo creo que estuvimos ahí a punto de empatar. En el primer tiempo también tuvimos algunas chances claras de gol. Perdonamos, pero cuando nos llevó Cerro, creo que nos marcaron en el mejor momento nuestro. Y Cerro no te perdona, tú, o sea, como son los clubes grandes, así es que yo creo que ahí estuvo la falla. En el segundo tiempo mejoramos mucho, tuvimos la chance del empate, pero lastimosamente no quiso hacer. Blas, contanos cómo fue esa charla de Humberto en el entretiempo, como para salir con otra actitud, por así decirlo, o por lo menos ser más dominante en ese segundo tiempo. Y habló más de la actitud que debíamos de poner. Les transmitió eso a los que iban a entrar de vuelta. Yo creo que ese fue el punto clave, porque había muchos espacios, como todo equipo grande, Cerro siempre sale a jugar y nosotros teníamos que aprovechar los espacios. En el segundo tiempo tuvimos muchas chances de marcar, pero no quiso hacer. Blas, ¿cómo estás? Germán Cafa te saluda. La consulta precisamente es, ¿por qué el equipo es uno diferente al de Libertad? Primer tiempo extraordinario, el segundo le pasó factura, y ayer con Cerro fue al revés. Primer tiempo le costó mucho y el segundo tiempo casi lo terminan empatando. ¿Por qué no encuentran esa regularidad y no hacerlo, no en los 90, pero por lo menos 70, 80 minutos, tratar de encontrar esa regularidad que al fin y al cabo le va a llevar a ganar mucho más partido y no tener esos problemas? Y mira, yo creo que nosotros somos un plantel muy limitado, un plantel muy joven, que se están complementando recién lo que es la primera división de nuestro fútbol. Yo creo que ahí viene el pequeño déficit de nosotros, que no podemos sostener
un partido, o un partido jugamos bien, otro partido jugamos más, somos muy intermitentes en ese sentido. Pero lo bueno que yo rescato de nuestro plantel es que cada partido jugamos con mucha actitud, así como el segundo tiempo. Sin duda, Blas, eso se ve clarito. La actitud y el estado físico es impresionante lo que corren, pero falta esa regularidad. Sí, falta esa regularidad, así mismo, porque contra Libertad se notó en el segundo tiempo que fuimos superados, hay que ser muy realistas en eso. Y contra Cerro fue distinto. Contra Cerro, creo que cuando ellos nos marcaron el segundo gol, ellos medio que se tiraron un poco atrás. Y nosotros ahí, con la actitud que pusimos, estuvimos ahí a punto de empatar el partido. Bueno, Blas, muy bien lo de Mediano, una entrega que tienen todos y eso se transmite y llega a quienes transmitimos o hacemos lo nuestro en el estadio. Muchísimas gracias, Blas, por tu tiempo, muy amable, gracias. Dale, Arturo, cuando quiera, un abrazo. Gracias. Blas Cáceres. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12:15. En Tupí, hasta mañana tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Visita el showroom más variado del país en Boyán, esquina Músicos del Chaco, 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y comprar las 24 horas en la web tupi.com.py. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Estamos con Verónica Cabla. Verónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, un gusto saludarte a vos, a toda la mesa y a toda tu audiencia. Orientanos a través de laboratorios éticos, PUFA Energy, contanos. Sí Arturo, te comento, tenemos este fantástico producto de la mano de laboratorios éticos que es PUFA Energy, que es un multivitamínico a base de ginseng y omega 3, que su principal función es recargarnos energía y vitalidad, sobre todo para aquellas personas que arrancan bien temprano, que tienen una serie de actividades durante todo el día, que después del trabajo hay muchos estudiantes que tienen que ir a la facultad, otros que tienen que volver a casa y hacer el papel de madres o padres y después tienen que continuar muchas veces con una actividad o con una actividad social. Entonces viene PUFA Energy a través de sus componentes a darnos las energías que necesitamos para encarar el día a día, Arturo. ¿Se toma de acuerdo a la edad? ¿Qué pasa con los adultos, por ejemplo? No es de acuerdo a la edad, Arturo, es en realidad de acuerdo a los requerimientos del día a día. O sea, si es que normalmente tu día acaba a las 10:30 de la noche con una cápsula al día durante el desayuno, PUFA Energy ya sirve para activarnos energía. Y si sabemos que las actividades van a ir como, no sé, hasta horas de la madrugada, entonces una cápsula con el desayuno y la segunda con el almuerzo para que PUFA Energy pueda estar activando y llenarnos energía y vitalidad para todas las actividades que tenemos que hacer durante el día. Esa vitalidad se logra, a ver, ¿cómo es la complementación? Enseñarnos qué es PUFA Energy. Y así como mencioné al inicio, Arturo, está hecho a base de omega 3 y ginseng, que son componentes que ayudan a activarnos energía, aparte del omega 3 que nos ayuda muchísimo a la salud del corazón. Aparte de eso también tiene calcio, tiene zinc, así que tiene muchas vitaminas y minerales, aparte que nos ayudan a reconstituir el organismo y a darnos esa energía que necesitamos. Y lo mejor, Arturo, también que hay que resaltar, sobre todo para que la gente sepa, es que la presentación es en cápsulas blandas. Normalmente escuchamos así mucho en las publicidades y se escucha en cápsulas blandas. ¿Y qué es la cápsula blanda? Que es importante que la gente sepa. La presentación en cápsulas blandas, la particularidad y la principal función y beneficio es que libera los principios activos en menos de 10 minutos. O sea, al consumir una presentación en cápsula blanda, como los PUFA Energy, en menos de 10 minutos ya se van a estar liberando las moléculas en el organismo, haciendo que el efecto sea prácticamente inmediato. O sea, en menos de 10 minutos ya va a estar haciendo efecto en el cuerpo, Arturo. ¿Y hay precauciones que debemos tomar, que querés sugerir, o efectos secundarios, Verónica?
No tiene efectos secundarios, Arturo, pero siempre es importante, sobre todo en las personas adultas que si van a empezar a consumir, que consulten siempre con su médico de cabecera, con su clínico, porque sobre todo en el caso, por ejemplo, de las lactantes, las que están dando de mamar las mamis, no es muy recomendable consumir el ginseng porque le pueden transmitir a la criatura, pero para el resto de las personas no hay prácticamente ninguna contraindicación, pero ante cualquier duda siempre importantísimo y no menor consultar al médico para que les pueda recomendar. Eso es Fufa Energy. Y con relación a Greenfit, contanos, Verónica. Sí, tenemos también Greenfit, Arturo, sobre todo, bueno, para las mujeres que están buscando, y hombres también, ¿por qué no?, que están logrando buscar su peso ideal. Tenemos este producto que es a base de componentes naturales, que contiene aceite de semilla de cártamo, tiene café verde, tiene té verde, que son componentes naturales que ayudan a disminuir el peso. O sea, la principal función y la característica de Greenfit es que es a base de componentes naturales, entonces no presentaría ninguna contraindicación versus otros productos, y es de venta libre también en farmacias, lo pueden encontrar en todas las farmacias del país, y lo recomendable es ingerir 2 cápsulas de Greenfit al día, una con el desayuno o una con el almuerzo, o directamente ya 2 cápsulas con el almuerzo. Entonces con eso Greenfit ya va a estar actuando, ayudándonos a reducir la grasa corporal, disminuir el apetito, y una vez que logramos ese peso que estamos necesitando, nos ayuda también a mantener ese nuevo peso, Arturo. Brillante Greenfit, brillante por donde se lo mire. Contribuir a reducir la grasa corporal, decía, ¿no? Así mismo, Arturo, a través de esos componentes como es el aceite de semilla de cártamo, que es un componente natural que se está utilizando muchísimo hoy en día, que es el componente de Greenfit que nos ayuda a reducir la grasa corporal, y también contiene café verde y té verde que nos ayudan en el organismo a reducir de peso. Pero muy importante, Arturo, también recalcar, Greenfit no es una pastilla milagrosa, o sea, no es que nosotros tomamos Greenfit y nos llevamos una vida saludable y que nos va a ayudar a bajar de peso porque solamente consumimos Greenfit. No, Greenfit es un aliado acompañado de una dieta equilibrada y obviamente a través de ejercicios que nos van a ayudar a llegar más rápido al objetivo que queremos, pero tampoco podemos pretender ni tampoco nosotros vamos a vender la mentira de que tomando Greenfit ya es el milagro, no. O sea, es acompañar a través de una vida saludable, a través de ejercicios físicos, a través de una dieta equilibrada, y bueno, sumando Greenfit a todo eso que ya venimos haciendo, nos va a lograr llegar más rápido a la meta que tenemos de reducción de peso. La disminución del apetito, gente que por ansiedad come la ansiedad, ¿esto colabora para que no sea así con Greenfit? Colabora, Arturo, colabora. De hecho, o sea, yo digo por experiencia propia, porque ya empecé a consumirla hace unos meses, es bueno, te ayuda al mínimo, te digo de mi experiencia, una semana de estar consumiendo Greenfit, uno ya nota como si te comías antes un platazo de comida, bueno, ahora tipo la mitad del plato, ya sentí esa sensación de ansiedad, o sea que ya no te da esa sensación de darte bocanazos de comida, sino que Greenfit nos ayuda justamente a reducir las porciones que vamos consumiendo en el día a día también. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo, sos gerente de unidad de negocios de éticos, hablamos primero de Fufa Energy y ahora de Greenfit. ¿Quisieras agregar algo más a estos productos? Con gusto, Verónica. Muchas gracias, Arturo, por el espacio, y bueno, comunicarle a la gente que estos 2 productos éticos en particular están disponibles en todas las farmacias del país. Sé, Arturo, que tu audiencia es a nivel país, así que bueno, lo van a encontrar en todas las farmacias. Fufa, sobre todo ahora durante todo el mes de abril, está con 50% de descuento hasta el 30 de abril en todas las cadenas de farmacia del país, así que lo van a poder encontrar. Y si son del interior y no cuentan con una cadena, bueno, tienen su farmacia local donde también está presente tanto Fufa Energy como Greenfit para que lo puedan consumir y probar todos los beneficios que tenemos con nuestros productos de la mano de Laboratorios Éticos, Arturo. Gracias, Verónica, por tu tiempo, muy amable, gracias. Gracias, Arturo, un abrazo, chao, chao. Chao, chao, desde Éticos, Verónica Cabral. Hoy hay fútbol. Sí. Otra vez, ¿cuándo va a terminar el tema? Todos los días ahí. Y mañana ya arranca una fecha más. Sí. Hoy se programan las próximas 2 fechas. A la Resistencia General Caballero, allí se cierra la fecha y mañana arranca jornada 13.
Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasas de interés del 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, tu mejor opción. El martes juegan Olimpia Patronato a las 8 de la noche en el Defensores del Chaco. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En horario en Sudamericana, Estudiante de La Plata, Tacuary. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendé. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. El miércoles a las 6 de la tarde, Guaraní ante Danubio. Hay que ver qué equipo pone en cancha Olimpia, el legendario. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after se vuelve un sunset, el espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. El jueves 20 de abril juegan a las 8 de la noche en Palmeiras Cerro, en Bolumí de San Pablo, y Libertad Alianza Lima en el Defensores a las 10 de la noche. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. A Juan Martinich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.py. 1224. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Ayer decía Vito que nos daban recaudación. No, Ameliano dio solamente ingresantes, 987 ingresantes. ¿Cuánto habrá perdido por abrir el estadio? Porque la mayoría estuvo en la tribuna, en populares. 988 en realidad, sí. Y 80 millones el gasto más o menos ¿Y cuánto? Para abrir el Defensor. Y no sabemos el monto exacto. Y si vos pones 800 por 10, por 20, ¿cuánto es? Por 25.000 era la entrada más barata. Vamos a buscar 900 más o menos. ¿Cuánto es? Y 900 personas por 25.000 son 22 millones y medio. ¿Y cuánto perdió? Y más o menos calculamos 100 personas en preferencia, por poner un número, por 70.000 son 7 millones. 29, 30 millones nomás son ahí. ¿Quiere decir que perdió 50? ¿Vio? Y más o menos. Vamos a decir, vamos a hablar con Héctor Melgarejo. En El Fabriquero nos encargamos tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. 1226. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900 bono incluido, acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 50 millones, este es el coso, pum, se abre el estadio, 50 millones. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo te va? Un placer conversar contigo. Gracias. Dos cosas. Primero, no te podés escapar a los temas económicos porque estabas esperando la resolución del tribunal. ¿Cuánto perdió ayer Ameliano por el Defensores, jugar en el Defensores? ¿Cuánto significó? No hice todavía la cuenta, Arturo. Te soy sincero porque ni bien, terminó tarde el juego. Esta mañana estuve ya con la práctica viendo el partido para el fin de semana, ¿verdad? Recién ahora me estoy yendo para la oficina. Pero 50 millones abrir el estadio. Y más o menos, Arturo. 25 de arrendamiento y después costo operativo otros 25 más o menos. Y no te tranquiliza, se esperaba. No, y después seguro que va a haber una multa también porque ayer ingresaron 2 o 3 por hinchas de Cerro al terminar el juego, que eso sí va a agravar las circunstancias, seguro. ¿Multa de qué, vio? Entraron jóvenes en la cancha. No, y ¿eso que invadieron la cancha? Sí, eso sí o sí repercute en ingreso económico al club también, ¿verdad? ¿Y a vos te sorprendió cuando venían a pedirle la camiseta a los jugadores de Cerro, que saltaban del norte? Ahí saltaron. Del norte, sí, me sorprendió que la empresa encargada de la seguridad del control haya permitido. Y bueno, pasó. ¿Y cuánto de multa? No sé, Arturo, pero son montos importantes siempre. Jugó bien Ameliano, no empató porque estaba para empatar, con una gran entrega y destacable por donde lo mire futbolísticamente bien, Héctor, ¿eh? Sí, jugamos bien, Arturo, lastimosamente no se puede dar y realmente a mí cada vez me sorprende más Richard Torales, chico que
sin formación, sin tener inferiores, sin tener mucha experiencia en el fútbol capitalino. Segundo tiempo, yo. Jugando de esa forma, veía que al momento de ir arriba no es ni siquiera tan alto, y al momento de ir a disputar la pelota aérea gana. Tiene cosas interesantes, ¿eh? Pero que le está echando cara a tu técnico, veo. No, para nada, no, porque era algo que habíamos hablado, venían cansados, tanto Elías como Richard venían cansados y se notó eso en el juego contra Libertad, y bueno, desde el principio fue la idea, darle un poco de descanso. ¿Sabes lo que me da la sensación que vos le decías a tu técnico, Humberto? Decime qué equipo pones de entrada. Que sí, siempre le pregunto que me justifique el por qué, pero nunca me metí, Arturo, nunca dije por qué. Yo te dije cuál es tu modelo, aunque vos no creas. Increíble, siempre estuvimos hablando del equipo para Guaraní, ¿verdad? La idea que tenía. Pero así era, le presentaba al equipo y le decía por qué juega este y por qué juega este, y vos así con tu técnico. No, le preguntaba y nada, escuchar, Arturo, o sea, no, pero sí quiero saber, o sea, si me voy todos los días a la práctica, saber por qué está por qué no está el otro, quién está lesionado, qué pasó ayer con Silvio Torales, por qué entró y después salió, y saber todos los detalles, ¿verdad? Creo que hablamos con él, no lo hablamos, dicho, el tema del cambio. No. ¿Y por qué te dijeron por qué salió entró y salió Torales, Silvio? En una jugada en el medio dice que recibió una patada muy fuerte en el talón de Aquiles y no le estaba permitiendo correr más bien, y bueno, fue más por precaución, ¿verdad? Que antes que no se agrave esa lesión. Y vos como presidente de CUF, felicitar a los muchachos por la entrega, como resultados adversos mejor silenciar la voz. No, me callo, Arturo, hay que ganar, lo importante es sumar acá, ganar, no importa cómo, soy muy bilardista en ese sentido, ganar. Pero te va de un extremo a otro también vos, ¿Por qué? Y cierto, ganar. Y a veces se puede, pero sobra voluntad, Emiliano, jugó bien, le encaró, como se dice un término del viejazo, Cerro terminó pidiendo hora. Sí, realmente eso da gusto, ¿verdad? Pero al final vos mirás la tabla y ves que estos dos equipos te pasaron. Para Libertad antes y ahora Cerro, pero ocurre que no vaya a pretender que todos los partidos sean iguales, porque si no, vos le va a crear una psicosis al jugador. Trinidense luqueño, decís vos. Sí. Trinidense luqueño. Sí. Y bueno, pero no le vaya... Hay que recuperar eso. Sí, pero no le vaya a traumar. Nos preparamos para grandes cosas, pero al menos es la idea nuestra, y bueno, yo creo que hay con qué hacer, y eso se demostró ayer, ese primer tiempo contra Libertad, y bueno, ahora hay que dar vuelta, también una realidad, nosotros en las primeras 5 fechas de la apertura sumamos 4 puntos, sí. Estamos todavía con margen de igualar eso, Sí, es verdad. Y otra cosa que decía Germán Cafa, niño, era ¿por qué cambiar el arquero, Héctor? Yo creo que, o sea, bueno, la explicación que me dio Humberto fue que cuando jugó con Olimpia, Junior Albuena sintió una dolencia y fue cambiado en el primer tiempo. Y a partir de ahí, él dice que está bien, pero se le nota con algunas dudas. Y ya nos pasó con Martinic, que Martinic también dijo que estaba bien, y a los 15 minutos de juego se le tuvo que cambiar contra Libertad. Entonces, realmente hay que ver que estén 100%, por más que uno siempre dice que el jugador es el mejor, el que mejor diagnóstico da, también hay que se toman en cuenta ese tipo de parámetros. Sí, porque eso de andar cambiando tanto el tema de los arqueros, eso no le da una estabilidad emocional, sobre todo al arquero que juega, porque sabe que juega y en cualquier momento lo pueden sacar, y también eso lo transmite el equipo, porque uno le ha pasado en la carrera de tanto de jugar 2 partidos y salir, 2 partidos y salir, y eso contagia al plantel, y como que queda, ¿por qué juega 2 partidos y lo saca 2 partidos? Por eso es bueno que aclarar esto, si era un tema de gustos del técnico o había algo del tema de lesión. No, y pues eso, o sea, después del partido que había salido contra Olimpia en el terminar el primer tiempo, se le notaba con algún tipo de duda a Junior. ¿Y le hicieron los estudios y todo a ver si tenía alguna lesión o no? ¿O solamente lo que él sentía? No, sí, se le dio un tiempo de recuperación, pero aparentemente a veces, viste en la práctica el entrenador es que lo ve algunas cosas que no vemos nosotros, algunos detalles,
bueno, por ahí venía más la mano. Ah, entonces es influyente la opinión del entrenador arquero en este caso, entiendo. Sí, claro, Humberto consulta mucho, tiene un cuerpo técnico muy extenso y bueno, consulta con todo y ahí está, ¿verdad? Presidente, para el caso de Richard Torales, ¿a él ya le compraron el pase o cuál es el acuerdo con él desde lo contractual? Richard Torales tiene contrato por 4 años con el Sportiva Melián. O sea, ya es 100% de ustedes a partir de este año. Sí. Hay un porcentaje que se queda para él, ¿verdad? Pero sí, en un 80% es del club. Pero en ese caso, ¿le compraron el pase al club de Carapeguá o directamente a él? No, con él fue la regla. Bueno, Héctor. Jugamos bien ayer, Arturo, no se quiso dar. Tuvo 2-3 intervenciones increíbles. Por eso anda a felicitarle. Vos sos el presidente del club, nosotros desde afuera. La entrega, jugaron bien, ordenado. No es que jugaron por jugar. Una cosa es la voluntad y otra cosa es la voluntad que tenés tu despliegue y cómo llegó ayer a Meriano. La verdad te digo. Sí, vamos a hacer Arturo. Estamos con igual, Fabián. Hay que recuperarte el domingo. Fabián pegó un discurso después, Fabián terminar el partido, por poco no te condecoró a vos, al técnico y al plantel. La verdad, es transmitir así a un equipo. Pero igual vos mirás la tabla y bueno, 2 equipos están arriba nuestro, ¿verdad? Y Piquepio va, bueno, ya está. Chao, Héctor, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, la Adiós, Héctor Melgarejo. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con todas las tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión, Banco más digitales, más humanos. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Dónde están los dirigentes de Cerro Vito Villalá? Estaban en el palco al aire libre que estaba en diagonal a las cabinas. Allí estaban. Nosotros esperamos a Juan José Zapag, él se dio cuenta que estábamos esperándolo, entonces salió por el vidrio por el palco de honor, le abrieron la puerta y bajó por ahí para no tener contacto con nosotros. La jefa de prensa, ¿cómo se llama, Emiliano? Milena, muchísimas gracias, Milena, por la atención. Se refirió que el partido en cancha de Guaraní, ¿te acordás? Sí. Y le dije, yo te nombré al niño. Sí, y le dije, el niño ya me dijo, bueno, estaba preocupada. El niño me explicó todo cómo fue, le dije. Sí, señor, te mencioné a vos. Sí. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos un nuevo promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Emilio Dae, presidente de Guaraní. ¿Cómo te va, Emilio? Bien, Arturo. Bien. Saludos a tu compañero, a la audiencia. Hablábamos más antes y ahora ya no. Ahora es una vez o 2 veces al mes, no mañana. No, creo que el gerente del club es el indicado, desde luego, para hacer las comunicaciones necesarias, pertinentes. No estamos echando de menos a Ramón, que nos atiende diferentemente, no digo eso, digo tu voz, claro, deslindando cada uno con lo suyo, ¿no así? Claro, y no se puede hacer todo también, vos sabés como comandante, ¿verdad? Sí, yo sé que no se puede estar en todas partes, ¿no? Emilio, ¿qué sensaciones te da el Guaraní de hoy que no tenía y que hoy tiene? Contanos como presidente del club. ¿Qué te está dejando el testimonio de este equipo en la cancha? Arturo, las competencias deportivas hablan de por sí en la posición en que está cada uno, ¿verdad? Nosotros estamos segundo en la tabla. Si bien es cierto, estamos a 6 puntos del puntero. Creo que, y estoy convencido, ¿verdad?, de que estamos haciendo una buena campaña. Nosotros, obviamente, en cada partido vamos a entrar a ganar, pero así como el de ayer, tiene sus particularidades. Ayer fue un partido disputado con altísimo calibre, para llamarlo de alguna manera, en forma hasta muy vehemente en algunos casos. Pero estamos, no te puedo decir de que estamos
contentos porque hubiéramos querido estar en la punta, sin ninguna duda. Y nosotros comenzamos el campeonato para ser campeones. Pero hoy estamos de alguna manera conformes con el rendimiento del equipo y sobre todo conformes con la promoción de estos jugadores que ustedes pudieron ver ayer. Los vamos levantando, digamos que al primer equipo, primero por necesidad y segundo por la calidad que tienen, desde luego. Ellos están esperando la posibilidad de mostrarse y demostrar también su calidad. Y es lo que yo siempre decía, tenemos un plantel largo y un plantel de mucha jerarquía, incluido los chicos, que la mayoría de ellos han competido ya en instancias internacionales y fueron seleccionados de Paraguay, y estamos muy satisfechos en ese sentido. ¿Cómo hace con los lastimados y cómo hace el técnico? Porque viene Danubio y es necesario, imperiosa la victoria de Guaraní el miércoles. Y mira, tenemos este partido del domingo primero, es un partido que lógicamente es muy exigente. Ameliano es un buen equipo, juega, tiene lo suyo, así como todos desde luego, y después el partido contra Danubio, ambos son importantes para nosotros, para nuestras pretensiones, cada uno en su lugar, digamos. Y tenemos, si bien es cierto, tenemos muchos lesionados, también tenemos nosotros, como decía, un plantel de cualquier jugador el cuerpo técnico puede recurrir, y así como ayer se nota que no hay mucha diferencia, digamos, entre el que salió y el que entró. Estamos en ese sentido confiados, sí, pero ciertamente hubiéramos querido tener el 100% de los jugadores disponibles para estos partidos. Presidente, ayer la gente de Libertad salió disgustada por el tema arbitral, incluso algunos jugadores decían sentirse sorprendidos por la forma en la cual jugó Guaraní el partido. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Qué le pareció eso? Y mira, el partido se dio de esa forma porque de vuelta se jugó con mucha vehemencia. Ustedes saben, algunos jugadores de Libertad ya experimentados, son bastante más pesados, para llamarlo de alguna manera, que algunos otros jugadores nuestros, como específicamente como el caso de Amarilla, terminó contuso por todos lados. Y con respecto al tema arbitral, debo decir que si bien es cierto, pudieron haber errores del árbitro, fueron errores de uno y otro lado. Esa es la verdad. Nosotros también hemos sufrido, digamos que, la consecuencia de los errores arbitrales. En este partido y en otros, ni qué decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que... También escuché que el árbitro fue muy concesivo con los tiempos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nuestros jugadores se pasaban en el piso, ciertamente, por un poquito la vehemencia. No quiero utilizar la palabra brutalidad, ¿verdad? Porque eso sería demasiado violento, pero ciertamente Libertad fue para ganar el partido a toda costa, y está bien que sea así, ¿verdad? Pero nuestros jugadores sufrieron mucho los embates, digamos que de jugadores mucho más experimentados y más fuertes que como el de los de Libertad. Según su opinión, entonces, ¿dirigió bien el árbitro? No digo que dirigió bien, digo que hubo errores. Muchísimos errores hubo, me parece. Por eso digo, hubieron errores de un lado y de otro. Perjudicaron a Guaraní y perjudicaron a Libertad también. Como probablemente se hayan dado en muchos partidos que ustedes están viendo y siguiendo, lógicamente, así como todos nosotros,
Lastimosamente hay que reconocer, el arbitraje paraguayo está pasando por un periodo de decadencia, un periodo, digamos, en el cual se notan muchísimas falencias de los árbitros, y creo yo que pasa primero por la formación, la condición técnica de los árbitros y también la condición física de los árbitros. El árbitro que juzga bien generalmente está muy cerca de la jugada, y nuestros árbitros no tienen lastimosamente esa costumbre de estar muy cerca de las jugadas. Presidente, justamente sobre eso le iba a ampliar la consulta porque se nota que hay preocupación de ahora en más. Ya citaba errores de otros partidos que siente usted que perjudicaron a Guaraní, pero a lo que voy es lo siguiente: cuando se cambiaba, en este caso al director de árbitros, salía Elizondo, aparecía Ever Aquino, como que había a nivel general una esperanza de que todo cambie, y al final, escuchando las quejas de casi todos los clubes, estamos prácticamente en lo mismo, o en algunos casos hasta incluso peor. No sé si esa es la radiografía que usted también tiene al respecto. Sí, lo que pasa es que cada cambio genera de por sí una esperanza, digamos que algo, uno espera algo favorable, ¿verdad? Eso, por supuesto que en APF también se espera, y de hecho creo que es un proceso que va a llevar su tiempo, pero hay que trabajar sobre esos aspectos. Yo creo que el aspecto fundamental es la formación técnica de los árbitros, y en segundo término, desde mi punto de vista no menos importante, es la condición física. Así que esas son cuestiones que seguramente y el propio Ever Aquino, yo creo que estará notando, lógicamente. Acá hay cuestiones que evidentemente son perfectibles sin ninguna duda. Hasta para los propios jugadores, ¿verdad? Los propios jugadores también tienen que aprender disciplina y todo ese tipo de cosas, porque van a salir a competir en el ámbito internacional y tienen que de alguna manera alinearse, ¿verdad? Y los árbitros paraguayos hoy tienen que entender por qué no están siendo designados para partidos internacionales. Eso es insoslayable desde mi punto de vista. Presidente, ¿ya le llegó el informe de la situación de un posible caso de doping de los jugadores del Sub-20? 4 jugadores paraguayos, de los cuales uno sería de Guanico, en realidad hoy ya no está en Guaraní. ¿Llegó ese informe oficial de parte de Conmebol? No tengo esa información, no tengo. ¿Qué dice que pasó, niño? En principio 4 jugadores en el último sudamericano Sub-20 dieron positivo habrían dado por una contaminación de un alimento. Y uno de ellos sería de Guaraní, o sea, nos dieron 3 clubes. No tenés idea. Guaraní, ¿no? Olimpia y un equipo extranjero, y hay un cuarto que... Guaraní, Olimpia, Libertad y uno que estaba en el extranjero. Vos no tenés idea, es por contaminación, hay que aclarar un poco eso. No tenés idea, Emilio, de eso no te tocó, no se habló del tema. No tengo idea. Se respeta, está bien. Emilio, saludos al aire, muy amable como siempre. Gracias, Emilio, gracias. Gracias, Arturo, saludos. Gracias. Igualmente, Emilio. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para hacer el número en la cancha. Penalty. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Prendete nuestra próxima feria de invernada, televisada el 19 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. Asegura tu lugar hasta hoy al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. ¿Qué se entiende de contaminación? ¿Cómo fue, Veo? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. Es una carne contaminada, tenía algún producto, algún producto, sí, que cayó mal. Pero en el plantel de la selección, otros también. Del plantel de la selección. No, solo de la selección. ¿Y no juegan, Veo? En principio tenían pero es Sub-20. Del campeonato anterior sudamericano. Me estoy mezclando todo. Solo que ahora salen los informes de las pruebas. Porque se lleva a España y no sé dónde. Exacto. Y en principio la carne estaría contaminada con anabólicos. Exacto. Y si es anabólico, me puedo realizar el pollo por ahí. Y puede ser. Que le meten mucho. Claro, le meten muchas cosas. 4 jugadores. ¿Y quiénes son?
Y nombre no se maneja, pero que uno sería de Olimpia, uno de Libertad, otro de Guaraní y otro paraguayo, pero que está en el exterior, que está en la lista de sub-20. Por cuarta vez explotó la doble chance, esta vez el cartón ganador de 150 millones de guaraníes es el número 555-212, el próximo puede ser vos. Pericenete Che por Emoy. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas, los mejores precios del país, en todas las marcas y modelos, sin entrega inicial. Lavarropas Win 6,5 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Escribinos al 0991-670-000, ingresá a bristol.com.py. Vos habla mucho de los reflejos como arquero internacional Germán Cafa. ¿Jan tiene mucho a su favor? Sí. Los reflejos. Sí. ¿Cómo Mucho saca será? Pero la puta, perdón por el término. ¿Cómo saca pelota bajo Porque el si arco? le entra el gol, nosotros podríamos decir, ¿qué pudo haber hecho el arquero? ¿Verdad que es cierto? Sí, Cuando sí. imposible fue para el arquero. Se ve que él, ¿qué es lo que tiene tanto? naturalmente sé que tiene muy buen reflejo. Pero hay que saber también, hay que analizar cómo él se entrena. Y tiene mucho que ver, para mí, el entrenador arquero. Eso tiene mucho que ver, porque si vos no lo entrenás, con el tiempo lo empezás a perder. Espera una poco, Germán Cafa. Es tu especialidad, ¿no? ¿Vos no le querés dar mérito a Germán Cafa, a Jan? Claro que sí. ¿Vos hiciste alguna vez, y mi pregunta es muy respetuosa, muy respetuosa. Los arqueros, como Jan, un caso raro, él no sé si tiene incidencia, no entra antes que entren sus compañeros, no sé si una cuestión de mentalidad. Eso está bien. Es cuestión de mentalidad. Él entra 5 minutos antes. Sí, está bien. Con un preparador, uno que le tira la pelota. Muchos dirán, y me puedo incluir, ¿y para qué quiere esto? Yo no sé si él sigue el hilo, si eso está bien que lo haga, que le tiran la pelota. No, porque uno entra a aclimatarse, a ver cómo está. Pero está bien lo que hace. Sí, ¿Y por qué no hacen otro eso? Y porque son estilos diferentes, Arturo. O sea, no hay un reglamento que dice el arquero tiene que hacer. Hablo de eso. Son estilos, Germán. ¿Vos hiciste alguna vez en tu vida? Yo no. ¿Y por qué hace ya? La pregunta es, tiene una razón de ser, con mucho respeto. Y habría que preguntarle a él. La verdad que no sé, pero son formas. A lo que yo digo, él primero, ¿qué edad tiene? 26. Es jovencito. 26. Bueno, ya naturalmente los reflejos son rápidos. Y si a eso encima lo entrena de muy buena manera, como se ve que lo está haciendo, ese es el resultado. Extraordinario. Exactamente. Pero él tiene doblete, no saca una nomás. Le tira y te saca, saca. ¿Y eso pero cómo por se eso consigue? él se tiene que enfocar en eso. Ahora, mi opinión. Si él se enfoca en eso, va a ser un gran arquero. Ahora, después de hacer un show que hace después, como la última jugada, entrar en el personaje. Eso no me gusta. Ese es el peor. No me gusta. Ese que hizo el Milano, ese que le empujó al otro al pedo. Si él se dedica, si él se dedica a atajar, va a ser un gran arquero. No le va a sacar, pero no para acá, inclusive para internacionalmente. Sí. Porque condiciones tiene terrible. ¿Qué defectos ves en el puesto de, sacándolo de lo de eso, del personaje? ¿Qué defectos técnicos ves en Jan? ¿En qué se puede trabajar más, según tú? Cuando le pegan de lejos no tiene tanto como cuando le pegan de cerca. Él responde más a media distancia que a larga distancia, ¿o no? Yo creo que a veces al comerse ese personaje de pasarse a revoluciones le hace cometer por ahí locuras, como salir en un centro desesperado, como pasó el partido pasado, que sale desesperado, sale tarde, se choca con un compañero que casi el gol y le reclama al árbitro falta y no fue falta, se había chocado con su propio compañero, pero eso era porque se mete en esa vorágine del personaje fuera arquero. Pero dentro de... El juego aéreo creo que quizás le cuesta un poquito. La línea general tiene menos errores que el resto. Claro. Otra cosa más que vos tenés que saber, Germán Cafa. Antes, en la época del viejazo, los arqueros entraban a la cancha y nosotros veíamos los preparadores tirando el centro en los costados para que salga, para sacar, marcar distancia. Hoy no se ve más eso. No, yo también lo hice eso. No sé si el viejazo. No, pero antes se veía eso. Antes siempre fue así. Son estilos. Te tiran centro en los costados y vos salías. Son estilos de arqueros cuesta salir, y estilos de cómo trabajan los preparadores de arquero también. Pero el mejor arquero del fútbol paraguayo hoy Jan. Sí. Está dentro de los mejores. El mejor es Jan. Está dentro de los mejores. El mejor es Jan. Mi opinión. Para vos. Está dentro de los mejores. Para vos. Y hoy Jan. Para vos. Hoy Jan. ¿Está bien? Para mí está dentro de los mejores. ¿Y por qué te puedo nombrar una terna? ¿Cuál es? O un cuarteto, mejor dicho. La puta me hace Germán, ¿y qué sabe el arco? Martín Silva. Pero poniendo en orden. Uno Martín Silva. Bueno, te gusta. Me encanta. No te voy a poner en orden. Martín Silva, Muñoz,
Fino Quieto, muchísimo. Me gusta cómo taja ese chico. Y Jan Fernández. Son los 4 para mí más regulares. No querés decir Jan, no querés decir Jan. Y Jan también. Pero no hay un 1 para hoy. Martín Silva. No sé con qué número de camiseta atajan, con el 1 o el 2, no sé. ¿A qué te referís? Te llamo hoy un medio colombiano. Germán Capa, gran arquero del fútbol paraguayo. Estamos haciendo una ronda, ya llamamos recién a Luis Paredes. Envigado, Colombia. Nos dijo Francisco López, arquero de Caracas, el mejor del fútbol venezolano. Víctor Villar, arquero del Cali. Quiero que conocer las novedades. ¿Quién es el mejor arquero hoy para el fútbol paraguayo? Sabemos que sos panelista hace una semana también en el prestigioso programa Fútbol a lo Grande. Germán Capa, te escucha toda Colombia. ¿Cómo estás? Ante todo, buenas tardes para todos el bello país de Colombia. Agradecido. No hay mucho tiempo, Germán, ¿sabes cómo esto es la radio? Sí, discúlpeme. Tanto firulete, ¿verdad? Y hoy en día, de los 12 equipos... Espera un ratito. ¿Cómo te va? ¿Quién es el colega mexicano? Cuauhtémoc, ¿cómo te va? Hola, señor Arturo, ¿cómo anda? Tanto tiempo. Bueno, Cuauhtémoc, quisiéramos saber, el colega colombiano le llamó a Germán Capa, los que están recogiendo información del mejor arquero de América. Así ¿Y mismo. usted qué le quiere preguntar? Y aquí en México también, hoy en el Día del Portero, queremos saber quién es el mejor arquero del fútbol paraguayo, y sabemos que tiene a Germán Capa, el Tito Capa, gran arquero del fútbol paraguayo. A ver, Tito, si nos dices quién es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Este güey me ha hecho reír. Tenés que responderle, ¿quién es? Le doy un cuarteto, señor, por favor. Jan Fernández, Martín Silva, el Popi Muñoz y Fino Quieto. Tengo solamente una copa para un premio. Bueno, Jan Fernández, ya está. Para Jan Fernández, correcto. ¿Están contentos en la mesa? Escuchó Jan Gustavito, Fernández. ¿vos también? Jan Fernández, los arqueros pues son así. No, vos tenés que elegir el celo uno. del puesto, El celo del puesto. Claro. Cuesta mucho lo de ya, no sé si cuesta. Acá atenden a lo que envía, o Caruño, que me da por la, perdón, iba así por las bolas. Arturo, ¿cómo se explica si dio 14 goles ya en 10 partidos en la apertura? Y ya que todo el clausura ha pasado, recibí 8, si me pueden explicar. Bueno, pero ahí no pasa por el arquero. No. Eso no tiene nada que ver. Dice defensa frágil, pregunta. Claro, porque la defensa, siempre lo hablamos, el medio de Cerro es una autopista, ataca bien, pero en el medio, ¿qué pasa? Entonces siempre lo agarran mano a mano a los centrales. Y si siempre sale figura Jan, no es problema. ¿De dónde viene? ¿Medio campo o defensa? Entonces no es del arquero porque tenga 10, 15 o 5 goles. El tema es cuando te llegan poco y no te hacen goles, eso está bien. Pero a él le llegan muchísimo y ataja muchísimo. Y bueno, alguno le va a entrar. Aparte de esos 16, 2 partidos, por ejemplo, 8 ya sumamos. Después fueron en medidas normales. Le metió 5 de una Libertad y 3 de una Luqueño. En partidos que fueron no normales para la frecuencia del ritmo de Ahora, Cerro. si jugamos de todos esos goles, ¿cuánta responsabilidad tuvo él? Bueno, ahí sí podemos analizar. Pero yo creo que no ha tenido mucha responsabilidad. Responsable directo, creo que ninguno. Yo creo que ninguno, o no sé, la verdad que pocos. Pero que las estadísticas marcan de que te hicieron 5, 10 o 20 goles, no quiere decir que sea culpa del arquero. arquero. Por eso ahí la idea de... Sí. ¿Qué pasó? No, que hola, Gustavito. Que tan Mira quién vino. Que tan importante es Jan, que cuando Martínez dejó, o sea, que le suplantó a Jan y volvió, música y todo le hicieron a Jan. Ahí te das cuenta de lo importante que es el Cerro, ¿verdad? No, lo que pasa es que es difícil suplantar a un arquero en el momento que está como Jan, y el arquero necesita continuidad. Vos en un partido no podés evaluar. Lamentablemente cuando entró Martínez le tocó, creo que fueron 2 partidos, y bueno, y que no le fue bien. Que casi siempre es figura. Pero no quiere decir que sea mal arquero. Ese chico es buen arquero, tiene futuro. Pasa que necesita continuidad. Martínez. Sí. No, lo sigo de general día. El arquero se hace con... Tiene con futuro. continuidad. Pero bueno, se hace compartido. Mira, que tan importante, digo también, que en un momento dado la gente puso en el tapete el tema de cuánto tiempo tiene Jan en el país para buscar arquero para la selección. Vení, Gustavito, ¿qué es lo que querés decir? ¿Qué es lo que que hay una música para Jan? Música Jan cuando él salió del equipo y jugó solamente Martínez, dice que se le hizo. Me gusta el circo, Gustavito. Pero ese ya pusiste vos, Gustavito, ya no es nuevo. El vapo. Pero Arturo, lo que dice la letra. Sí. Y yo le estoy asegurando que Cerro va a ganar. Jan Fernández ya volvió, dice. Y le iban mal cuando Martínez estaba en el arco, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y sí. Ahí está. Por eso la importancia ya en el Cerro nomás. Y en el día del arquero lo perdonan ustedes, Dios mío. No, pero es así. Qué malo que son,
Ahí sí, Germán. Eso es lo que generamos nosotros los arqueros. Eso es lo que generamos. Por eso dije yo la otra vez. No, yo no te discuto eso. Víctor, no te lo discuto. Para nada. O sea, Cerro cambia arquero y es otro equipo. Exactamente. Eso es lo que me preocupa. ¿Cuántos partidos tiene jugado Jan en el arco de Cerro? Ustedes que son estadísticos que las manejan de 10. Vamos a buscar más exactamente. O menos. Bueno, y darle la misma cantidad de partidos a este chico. Y después volvamos. Sí, pero lo que pasa es que no me dan bola cuando yo hablo, pues. ¿Qué es lo que la otra vez dije yo, Arturo, que lo que a mí me preocupa es que Jan siempre sea figura en Cerro. Y él no es figura. ¿Y qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que le llegan, que le atacan mucho. ¿Y de dónde viene el problema? Ponerle a Martínez. No, es de Jan. Y Cerro, claro. Por eso ya dijo Germán Cafa que todo un equipo. Yo no dije, dijo Germán, bueno. Vos jugaste en el arco una vez. Decía el arquero tanto celoso. Vos sos técnico de fútbol ahora. Pero ¿qué, Arturo? No puedo opinar. Claro que podemos. Ese pensamiento. Pero cuando opinó Germán Cafa, era él como arquero, cómo ve. Desde ahí está el tema. Pancho, por ejemplo, así, ni Curundo Chutay, pero él opina de fútbol. Pero yo no estoy diciendo que no. Yo soy, espera. Dice que es crack de espera. Vamos a suponer que vos sos un centro delantero. Sí. Vamos a suponer que juega, vamos a graficar un puesto. ¿Cómo se mueve dentro del área? Claro. Vos tenés que saber cómo se mueve dentro del área. ¿O no es cierto? Sí. Y eso le preguntamos también. Bueno, es cierto que el tiempo me está dando la razón con ¿De Moreno. qué es lo que le hablamos? Y con Moreno me está dando la razón el tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, yo me callaba, me comía, las cosas que decían por mí. ¿De qué es lo que decían de vos? ¿Qué vas a opinar si vos...? Pero nadie dijo... Y hasta ahora no tenés la autoridad para opinar. Todavía no hizo nada extraordinario Moreno, me marcó un gol ahí, cayéndose, tropezándose con la pelota. O sea... y aparte digo, hay grandes técnicos que nunca han jugado fútbol, caso Escolar y por ejemplo caso Marcarián, Mourinho, promoción humildemente promoción. ¿Cuándo te viste en el arco? Nunca, Arturo. Pero aquí hay puestos específicos, hay puestos que no son comunes. El arquero un puesto que no es el arquero hay puestos y puestos. Hay puestos y puestos. Ya en medio central, ya en medio equipo en Cerro. ¿Quieren o no quieren? Es medio equipo en Cerro. Le ponen una vela para que no se lesione. ¿Y qué pasa, Víctor Villano? Música y todo le hicieron cuando volvió. No, yo coincido que Cerro no es el mismo equipo. No, tiene la misma solidez. Con o sin Jan. ¿Qué? No, ahí sí hay mucha diferencia entre el titular y el suplente. Pero no estamos hablando de eso. Dice Gustavito que medio equipo de Cerro. Medio equipo. No, me parece que se le fue la mano. Y bueno, es mucho. Yo dije lo mismo en el otro estudio. Para si el oyente recuerda lo que alguna vez dijo Niño. Porque acá entramos en el bloque yo. De repente mañana va a pasar el guardia, va a pasar Juan González, oyente, se filtra así como se filtraron ayer los chicos de Gozo, entra aquí, sabe dónde está el estudio, abre la puerta, agarra el micrófono y habla nomás allá. O sea, pues no es pues así, Gustavito, claro. Y menosprecia a otro compañero de la mesa. Y no pasa por el tema de porque sinceramente me estaba atajando, pero Gustavito vino a alterarme mi nuevamente. Sí, porque viene, entra y así, no, pues tranquilo, niño, yo me puedo tranquilo, no me tomo por aludido, pues. Conocimiento por algo estamos acá en la mesa, ¿verdad? Del arquero, sí, porque por eso. Claro, nada es coincidencia. Salió como Moreno Berti. Arrancamos del arco, terminamos del 9. Cambuno, yo vamos ahí con beso. Dice que el niño dijo. Pero no es en el bloque yo. Entiendo, en el anterior estudio, que creo que hace unas 15 o 20 semanas, o mejor dicho, hace 15 o 20 días estamos en este estudio. Hace un tiempo ya, sí. 20 días, güey. Medio equipo es Jan de Cerro. O sea, Jan es medio equipo. Te guste o no te guste, dentro de la situación propia es Jan. Pero. Niño, está bien lo que decís. Yo hago una pregunta a Germán Cafa. Y respetando tu opinión y compartimos que para mi criterio Jan es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Sí. Le costó decir a Germán Cafa. Y si vos. ¿Qué me costó? Espera, Napoli. No, tenía 4. Te costó. Espera. Si dice el niño, yo ya dije hace cierto tiempo que medio equipo de Cerro es Jan. Es como cuando se dice en términos argentinísticos que vino acá Francisco López y el resto. Francisco López y 10 más, dicen. Eso no significa que sea tanto así. Lo que te quiere decir es que la gravitación que tiene ese jugador genera eso. No quiere decir que son 10 más nomás. Que el valor de Jan en Cerro es capital. Claro. Que la mejor contratación que hizo Cerro en los últimos años se llama Jan. Sí. Es decir, no se puede ni llegar a discutir la mejor contratación de Cerro. Se llama Jan en los últimos 10 años. Y agrego ahí. Vos podés decir Churín, podés decir otros que vinieron, pero el peso que tiene Jan es terrible, Cerro. La incidencia. Esa es la palabra.
tiene peso, tiene incidencia, es un jugador muy importante. A ver, que sea medio equipo, ahí sí lo podemos discutir, pero no nos olvidemos la importancia que tienen, y lo habíamos hablado, Aquino, Pachi y Churín, jugadores fundamentales también. Solo que a diferencia de Jan Germán, mitad del equipo es Jan y la otra mitad son esos tres. No se puede con Germán. ¿Cuántas derrotas? No se puede con una buena versión de Messi, no se dice Messi y 10 más. O sea, porque vos sabés lo que te da el valor de un Messi dentro de un equipo. Y de ese lado el valor comparando Jan con Messi de una Tito, por eso te digo, salvando la distancia, por eso, salvando la distancia y los puestos. Antes era Derby González y Olimpia. Claro, es la incidencia que tiene dentro de ese equipo. ¿Sabés por qué estamos discutiendo esto? Porque cuando no estuvo Jan, se sintió y perdió. Bueno, hagamos ese ejercicio. ¿Hubiera dado bien? Esto no estaba ante la Niño, Tito, para ordenarnos nomás. Estamos charlando, discutiendo, porque cuando no estuvo Jan, se notaba mucho. Se notó porque... Sí, Tito. Ayer en hagamos el ejercicio. Jan sacó pelota de gol contra Meliano en doblete. Hay una que saca 2-2 contra nadie te lo discute. Arco Barcelona. Yo no te lo discuto. Barcelona. Contra Barcelona saca 2 contra hagamos el ejercicio de decir... Ayer, por ejemplo, hay un video que se hizo viral hoy de Humberto García que no lo puede creer. Hay una parte que dice, atajó otra vez, así como una cara de increíble, como hasta meme se hizo del videito cortito. Bueno, quizá usted lo ve como muy impresionante. Pero ¿cuántas pelotas de gol? De lo que fue la cara del técnico. Hagamos el ejercicio de decir, porque en mi caso no vi el partido, vi ya el resumen después por una cuestión que estaba ¿cuántas victorias se solidificaron o se consiguieron porque Jan sacó pelotas increíbles? ¿Cuántos partidos? El de ayer era un partido que si estaba otro arquero, es periodismo de imaginación, sí, pero si estaba otro arquero probablemente alguna se le escapaba. No sé, son pelotas de... No puedo hablar de supuesto. Jan. Ahora vos me decís, ¿fue importante ayer? Sí. Ayer y hace 12 fechas que es clave. Yo no sé los arqueros qué tienen. Celo de arquero. No es celo. Yo pero que quede claro, es lo que dice que hay muy buenos arqueros en el fútbol paraguayo. Eso es lo que dice. Y que nosotros si hay buenos arqueros en el fútbol paraguayo, ¿por qué pensamos en algún momento, y me incluyo... Pero pará, yo te nombré 4. De los 4, ¿qué origen son los 4? Sí, bueno, todos extranjeros. Todos son extranjeros. Entonces... sí. ¿Me entendés? Hay que mirar para abajo y decir cuál es el puesto que más necesita la selección. Arquero. Coincido. ¿Y qué tenemos? Y no hay. Entonces... Hay que formarlo. Y sí. Hay que hacerlo. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para dar el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumotire andas sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomar y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotire. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a vimyflores.com. Regala Vimyflores. Vamos con los árbitros, niño. Sí, señor, están los árbitros. David Ojeda para Guaireña Tacuaré. Esto será en el Parque del Guairá a las 17 mañana. Estamos hablando, niño, que como dijo Germán Cafa, ya más sobrio es mejor, pero forma parte de su forma de ser esas cosas que hace. Y yo creo que con el tiempo lo va a cambiar eso, cuando madure. Eso. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria, se asegura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y movimiento hay Móvil. Olimpia Nacional 19:30 en el Manuel Ferreira también mañana. José Méndez, el árbitro bar Juan López. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Aquí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas, comunicación
comunícate al 510-971-12, escribinos al 0981-434-771, Instituto de Formación Profesional Colping. El domingo, Cerro Porteño Trinidense será a las 18. Mario Díaz debe llevar el árbitro VAR Juan Benítez. Blinda tu vehículo contra el camino, vení a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santex cerámico, kit PPF Smart y un Santex Reaction Exol Sales. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta un 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Ameliano Guaraní igualmente el domingo, 20:30, el árbitro Derlis López, árbitro VAR Carlos Benítez. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. El blog no van a hablar luego, tío. Bueno, listo. El lunes, Libertad de Resistencia a las 18. Carlos Benítez, el árbitro del partido. Ulises Mereles, árbitro VAR de Libertad de Resistencia. Acordá, grabamos porque esto gusta Vito. Se va a equivocar, está equivocado Víctor Villalba. Brock es lento. Tiene que tener un rápido a su lado. Le va a suplir la carencia que tiene en la corrida. Pero bien explotado Brock va a resultar en Cerro. Sí, pero la lentitud no... Sí, ayer hizo un penal. O sea, ayer se regaló un penal queriendo trancar una pelota, él teniendo la ventaja de la... O sea, eso no pasa por la velocidad. Está entendiendo, Germán, que no se puede con ellos. Difícil. Difícil. Sí, perdió la paciencia y ya aprendió una patada, ¿cierto? Espera. Trabó. Después digo, bueno, no se puede con ellos, niños. Yo te doy la razón a vos. Penal de canchita de barrio. Ocurre que se está burlando de mí. Graba esto de Brock. Puede mejorar, puede. Se van a complementar y uno le va a decir, ¿sabes, Germán, con Maquero, déjame a mí, no te vayas vos porque sos lento? Le va a tener que decir alguien a él, no venga con Brock, de lo que sos de Brasil, y el técnico Saba va a interpretar. Se entiende, necesita un positivo o negativo en defensa. Y en un momento dado le va a decir, esta no haga. No haga porque no es lo tuyo. Pero lo que Brock le va a dar beneficio a Cerro, le va a dar, y está grabado. Ahora pregunto, a un jugador de edad, ¿se le puede cambiar la maña? Sí, he tenido edad para cambiar. ¿La maña? No es la maña, su incapaz. No, yo creo que el jugador, si tiene esa experiencia que vos decís, él mismo se tiene que dar cuenta y adaptarse rápido al fútbol donde está jugando. Eso sí. Por ejemplo, un complemento ideal para él hubiese sido, hoy ya no está, pero Alexis Duarte. Si está Alexis, iba a decir. Iba a ser, pero... Espera. ¿Vos escuchaste lo que dije? Sí. Si tuviese a tu lado un tiempista que no tiene, entonces se delata. Pero hoy no hay uno como él. No, pero yo digo, no digo que sea la maravilla, pero puede dar beneficio en Cerro. Que no es tanto tenerlo alejado nomás, bro. No. Eso nomás yo digo. Ya que está sobre el punto. Espera un ratito, por favor. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Pregunto esto en la mesa, ustedes que son genios del fútbol. Vos que sos milenio, genio del fútbol, no tengo un niño allá, ¿no? Trato de entender. Sí. Escuchando Gustavito, todo un genio del fútbol. Hoy Cuapa. ¿Saba conoce algo de fútbol? Mucho. Claro. Perdón. Mucho. Si no fuera Saba, el que le mandaba a Gabriel Baje en la media cancha ayer, ¿qué van a decir ustedes? Ahí está, esa es la respuesta. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad de Éticos. Aunque haya cambiado, le metió ahí. No, le metió. La vez pasada hizo lo mismo con Espínola. Va probando. Ayer hizo con Baez. Pero ayer no le salió porque en un momento peinaban todas las pelotas en el medio los de Ameliano y Cerro metió en el área y después lo tuvo que cambiar. Pero como se trata de Saba, tiene una licencia. Sí, pero hasta cierto punto. Si eso hacía Aguirre. Eso hacía Aguirre. Ustedes a Aguirre le reventaban. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para venderte la mejor atención. Empeñar seguro, empeñar La Plata. Ingresar a laplata.com.py. Hay una diferencia, que el equipo de Saba viene de ganador y viene ganando. Resulta al final con el resultado. Los Aguirre resaltan más porque prueba y su equipo no gana.
En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que disfrutes un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica en general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho. Otras carreras, llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555333. Cantabria S.A. En el repaso de árbitro faltó un partido y un detalle que encontró Víctor recién. General Caballero Luqueño, 20-30, en Carendí, el árbitro Juan Benítez, VAR Delhi López, y el siguiente es el detalle, Víctor. Y que no está Juliadosa. Quiere decir que para el departamento de árbitros la actuación de ayer no fue positiva, por eso ningún cargo, porque generalmente suelen estar al menos de cuarto de VAR, alguna función se le acomoda, pero Juliadosa queda borrado esta fecha. ¿Y no terminó lesionado? No terminó lesionado. Ayer otra vez lo mismo. Juliadosa tiene un trauma con los tiempos de descuento, ahí parece que se le pierde la película, porque ayer en un momento le reclamaban de todo. Juliadosa, el árbitro del partido, le reclamaban desde los dos bancos, expulsó a un jugador que ya estaba fuera del partido. ¿Por qué le se le complicó bastante? ¿Por qué lo echó? Por protesta en dos ocasiones. Le dijo algo al pasar a Milcea de Saldívar, no sabemos qué le dijo, primera amarilla, y después en la banca, entiendo que siguió hablando, segunda amarilla. Porque las declaraciones de Saba, él dice que porque le miró feo. Sí, y que primero le reclamó porque le hablaban mal al técnico, porque en línea le estaba hablando mal. En principio sería un partido lo que se pierde de Churín. Sí, porque él ya no era capitán, estaba fuera de la cancha y fue doble amarilla, no está para el partido ante Triniense. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Paida quedó fuera del plantel de Olimpia por lesión. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Y Olimpia Nacional no va a ser un partido más. Para ninguno de los dos, no por la situación. Y si los dos están así. ¿Sabes lo que Víctor le va a decir ahora? No. Que si Nacional pierde, yo sé lo que está diciendo. Olimpia de ganar y esperar. Es que ya hubo rumores, pero la vez pasada fue claro Juan Carlos Galeano. No va a hacer lo que vos decís. Que no es Arabia el juego técnico perder 3 partidos y Víctor Villarreal te quiere sacar. ¿Sabías vos? No, es que cuando acá seas así, técnico de fútbol, ser técnico y te pero te quiere sacar. Así mismo. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención. Anda rápido con ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rápido, clínicas médicas. Yendo a Olimpia, debo reconocer que me está empezando a gustar, no a convencer, a gustar. Levantó su nivel Orlando Junior Barreto en los últimos 2 partidos. Mañana va a jugar de vuelta. ¿Y para qué le mataste vos? Y en algún momento hablamos de él. No, ese es tu periodismo. Hablé de él. Ese es tu periodismo, güey. ¿Por qué? Te iba a contar. Pero en ese momento andaba bien. Te voy a contar a Germán Cafa que me da por la bola. Ahora. ¿Sabe quién es el representante? Vos fuiste uno de ellos, a Germán Cano. Sí, en Nacional. Espera. No pasó nada con él. Espera, atendé lo que dice. ¿Qué dijo? Yo escucho cuando también tuve su edad, pues. Entonces, vos podés rendir acá o acá. Esa es la vida. Claro. La adaptación, el fútbol y el juego. Hoy, Germán Cafa luce alto en el fútbol brasileño. Germán Cano, perdón. Una de las principales figuras. Entonces, le trajo Javier Torrente. Fue compañero mío, sí. Yo entiendo que a veces le cuesta. Porque así es. Pero pasó. Si vos sos discreto, va a ser discreto siempre. Si va a ser malo, va a ser malo siempre. Y Cano, ahora, Germán Cano. Sí, Germán Cano. Es jugador capital. Y yo sumo otro, Hernán Barcos, cuando vino a Paraguay. Y bueno, parecía sobre un jugador. El punto, porque me contó un pajarito de la época, en el caso de Nacional. Él no estaba bien desde el lado familiar. Ah, correcto. Desde el lado familiar y le gustaba la noche.
¿A quién? Acá no. Después corrigió. ¿Cómo te gusta Teleshow? Por eso le gustaba la noche. bueno, Teleshow Le gustaba la noche y no estaba del todo bien. Y después fue a otro equipo y a veces sentás cabeza. Te voy a poner otro ejemplo, Federico Carrizo. Lo dejaron ir, tenemos problema de la vacuna, que se respeta, no se quiso vacunar, que la familia, que su señora, que le dijo. Lucas Sanabria, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda Lucas Sanabria? Todo bien, tranquilo. ¿Ustedes qué tal? Bien, contanos el partido de ayer, Lucas. Sí, partido difícil. Sabíamos que se iba a presentar así porque Tacuarí el que no estaba siguiendo ahí en la tabla, pero Guaraní quiero decir. Pero nos quedamos con el sabor amargo de no haber poder traído algo más de ahí de la cancha de ellos. Responsabilizar, Lucas, los cortes que tuvo el partido, que no se jugó seguido. Y sí, de por ahí se cortó mucho el partido. El segundo tiempo se jugó muy poco, pero estamos contentos por el partido que hicimos. Yo creo que en todo momento salimos a buscar, queriendo ganar el partido, buscando el partido. Como te dije, no quedamos con ese sabor amargo, pero es un punto que yo creo que sirve también para seguir manteniendo la distancia y seguir firme ahí arriba. Lucas, y también repasando las situaciones claras que tuvieron, hay dos de Diego Gómez donde el arquero queda parado, hay una que cruza Matías Espinosa y la pelota pasa cerquita del palo. Son esas situaciones que quedan dando vueltas cuando no se rompe el cero a favor de uno, ¿no? Sí, así mismo es. Yo creo que estamos viniendo bien en ese sentido. Yo creo que los partidos anteriores también tuvimos muchas ocasiones de gol, venimos creando situaciones para convertir. Lastimosamente ayer no se pudo, pero nada, no queda otra que seguir trabajando y seguir metiéndole para seguir ahí arriba firme. Lucas, la responsabilidad que te da Garnero a partir de ciertas situaciones que se dieron, agarraste titularidad, por ejemplo, pateás los tiros libres, lleno de confianza este momento para vos de parte del cuerpo técnico. Sí, yo creo que desde el principio en la pretemporada ya el profe venía mostrándome esa confianza que tenía hacia mí. Gracias a Dios ahora se me está dando y esperemos seguir también por este camino. Lo mejor para vos, Lucas. Gracias por tu tiempo, Lucas. Gracias a todos ustedes, un abrazo grande. Igualmente, Lucas Sanabria de Libertad. Electroban te trae un increíble horno de 44 litros en cuotas de tan solo 102.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas sin intereses. Precio contado con nuestros bancos aliados. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000 o ingresa a electroban.com.py. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué pasa, Víctor Villalón? No, le muestro a Pancho, Independiente del Valle promociona su próximo partido y la cara de Moreno Martins, así que él es hoy el referente, sí, totalmente, claro, y ya de entrada. Pero le trajeron a uno más, tiene que vender el producto Independiente del Valle. Así mismo, y el flyer con la cara y la sonrisa de Moreno Martins. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados, lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguro. ¿Qué pasa, niño? No, después de ofender, mínimo de que pedirle disculpa al compañero. Claro. Vos podés venir a hablar vos de mi micrófono, o sea que aquel que se tropezó en su primer partido ya es foto en flyer, referente. Ese es porque trae el cartel atrás, pero hoy día tiene que demostrar. ¿No habrá hecho gol flyer, Gustavito? Eso todavía esa figura. ¿Para qué venía Gustavito? ¿Para qué te dije que iban a decir que se tropezó, Arturo. Lo hace enojar al niño. Mañana te traigo... lo está haciendo enojar al niño. No. Mañana que grandote, niño. Gustavito, mañana te traigo mi título y dice mención de honor, promoción 2017. Aclarando, Arturo, yo sé, pero hay que ver, ya sé, aclarando. Yo no dije. Es lo mismo que se diga. No aclare porque oscurece. No aclare. ¿Quieres que te dé un beso? ¿Quieres que te dé un beso? No, tampoco quiero el beso. Ser justo nomás. Vuelve la promo más imparables de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes. Participas del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participas de vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. 1322. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Pero niño, yo no sé lo que le pasa al niño.
¿Verdad, Germán? Sí, nunca lo vi así. No entra en una... No hay cosa que me sacan. Tirasol. Olvídate de los metales oxidados, Suplica Convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 1289-6000 de encontrar los productos Sica Netec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Mira si... No, después no. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ocebellaram 1751 Casi Cubichoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El instante porcentaje. Mili Empeño, venta y arreglos, Goya sobre plata, Peño Mejor Cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. 1323. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. ¿Qué, Francisco López? No, la PMT que llevó los autos de los jugadores de Nacional esta mañana. Sí. Ahora. Sí. Y van varios al corralón. Sí, señor. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes, con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay, ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. 324. Llegó Recuperar el Acetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @Recuperar Pirega, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsa transformada sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicier, @Claucol Paraguay. ¿Qué partido tenemos hoy? Resistencia General Caballero. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1325. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Pizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Viví mejor con un super descanso. Vivimos despierto con un somier hecho para vos. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma y llévate tu somier favorito con 20% de descuento durante todo este mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Gente electrónica de la ciudad de Leto, Calullón apoya al niño Jorge. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. ¿Te gusta que lo hemos visto olvidar la que va a hacer WhatsApp hizo? Sí, porque hoy confieso que descuidé el WhatsApp. Y después y acá veo, aguante Gustavito, la voz del pueblo, y para el pueblo lo que es del pueblo. Espera un ratito, van a hablar los oyentes. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. C26. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en tus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Bancop presente en la Expo Feria Mi Vivienda Paraguay 2023, un evento del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat con acceso libre y gratuito. Hoy y mañana visita el stand de Bancop en la Secretaría Nacional de Deportes. Bancop hace posible tu primera vivienda. Vamos con el porcentaje, Gustavito. ¿Quién juega, niño? Resistencia General Caballero. ¿Para qué van a hacer? Acá ninguno le va a caer en la calle. Me corto con Teja. Víctor. 40-60. General Caballero. Sí, General Caballero.
Ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupé Quitadol. En EMS Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guardia, sobre la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMS Inmobiliaria. EMS Inmobiliaria, contigo desde 1994. Vos, Francisco López. 50-50. Empate, vos, niño. 50-50. Empate, vos, Germán. 50-50. La sección es Víctor Villalba. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. 1327. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera amamos tu Chevrolet. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filetes y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Luomo presenta su nueva colección, Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima. Nos adaptamos. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Plantea Víctor Cristaldo en el WhatsApp: buenas tardes, el nivel de Churín, goleador, físicamente excelente. ¿Por qué siguen recordando a un jugador que no aportó nada? Dice, en referencia a Moreno Martins. Entiendo yo. Feliz día a nuestro arquero Cafa, que ahora solo ataja los gastos míos. Lo queremos, dice la familia. Exactamente. Gracias. Dice Mafe en el mensaje. Así que felicidades para Germán Cafa a través del WhatsApp de Radio Monumental. Después plantean lo siguiente, consultan: Churín no estaba luego en capilla por las tarjetas amarillas. Me preguntan, en realidad al ser doble amarilla eso no le cuenta dentro del acumulativo, es decir, él va a ser expulsado y mantiene el número que tenía, va a ser suspendido, mejor dicho, y mantiene el número que tenía con el acumulativo de tarjetas. Un segundo, hoy cumpleaños de mi viejo, 84 años, Pedro Silva. Quiero un videíto tuyo, dice. Ese que para Pedro, vio. Sí, después. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales: Casa Central, Sevillana Casi, Raítos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 1329. Ferro Parecía, con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recuerda Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas Casi, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. El porcentaje. Víctor. Sí. Víctor. Ayer saqué un punto más de ventaja. Tengo 37, segundo Francisco López 34, Jorge Sosa tercero 33 y en el cuarto puesto Germán Cafa 30. Pero hecho rezagado, Germán. Así es. Pero ahora puedes hacer que yo, Dinero Postal, te invite a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss Apostal. A ganarlo cambia todo. 13:30. Decidí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Con tus tarjetas de la Caja Mutual, hasta el 15 de abril, obtener descuentos del 15% en los rubros de restaurantes, estaciones de servicios, supermercados, farmacias, ferreterías y agencias de turismo. Aprovechaste beneficio con tus tarjetas de la Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del grupo Garden, RAM 2500 Laramie, 48 cuotas de $845, transferencia incluida con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año. Llámanos al 238-9100, plan más increíble del grupo Garden. Los viernes en Farmacia Catral ahorras con la cooperativa universitaria, descuentos hasta el 35% en todas las categorías, con todas tus tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 627, si te ve, escribinos al 0982-927-610. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Más mensajes que nos llegan. Saludos a Juan Emilio. También nos dicen aquí, abriendo más mensajes: felicidades al mejor arquero en su día, Germán Cafa, de parte de su amigo Dani Franco. También otro mensaje recibido. Y llega un audio en este momento. Mira, sobre comandante enmendando la llave, o si no es adoptada. Sobre esa.
Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 1332. Pásate y a Salud Protegido tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. En instante en la intermedia con el niño Jorge. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Tupi, hasta mañana tenés descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Visítanos en Avenida Boyer, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. Y atención toda la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Minga, Iguazú, porque todos tus pedidos son con envío 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Un saludo para la gente de está en Nueva York escuchando. Paulo Espinosa desde Grand Central en el centro de Manhattan escuchando 1080 Fútbol a Lora. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, oberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales y llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. ¿Qué pasó con Romero, que era de Cerro? Fernando Romero está lesionado, obvio. Romero está en Australia, en el Melbourne ¿Pero Victory. no juega o juega? La vez pasada hizo marcó un gol y se lesionó. Más o menos. Y se lesionó ahí en otra. porque desapareció, ¿verdad? No fue expulsado. Se fue expulsado. Bueno, no de acuerdo, se lastimó, se lesionó. Para mí que fue expulsado ese día. Igual busco los datos. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede Central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marandro Calonzo. Call Center 421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes. Ahora en Gran Asunción te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendú. Escribinos al WhatsApp 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Estaba jugando Fernando Romero, había sido expulsado después de marcar el gol. El 9 de abril fue su último partido, hace unos días. Está jugando con regularidad. Su pase sigue siendo de Cerro Porteño. Hasta aquí 7 partidos con la camiseta del Melbourne Victory. Aquí uno nomás. Dos. Sí. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after, y un after se vuelve un sunset, el espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. 1334. En Universidad La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas, ingenierías, todas las carreras habilitadas legalmente. Teléfono 061-572-329. Ingresá a universidadlapaz.com.py. Ahorita de cumpleaños, el prestigioso cirujano, dice Toto, Ciudad del Este, Mario Feltes. Le mando un gran saludo. Toto Ramírez de Ciudad del Este, para el doctor Mario Feltes. El doctor Mario Feltes, Toto de Ciudad del Este, Toto Ramírez, te envía un gran saludo. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conocer los motocultores Husqvarna en Chacomer y sus distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En el Fabriquero nos encargamos de tu experiencia sea única y en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY. ¿Qué gol le veo, niño? El primer gol que marcó más o menos hace 15, 20 días anticipándose a central área chica, su primer gol en Australia de Fernando Romero. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad, el mejor precio y precios bajos, calidad Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo el Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch. Con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Le comento a Germán Cafa que le llegan los primeros mensajes relacionando todo con la camiseta. Te vas a acostumbrar a esta dígalo. Me dice el texto: lee, Víctor, si tenés huevos. Cafa no le va a querer a Jan porque es olimpista. ¿Cómo se llama? Vamos a buscar el nombre. Julio. Bueno, Julio, te aclaro. Yo soy hincha de Newell's Old Boys Rosario y nadie más. No, y si es que la gente mezcla todo, pero Germán, para que sepa así. Cafa es hincha de Newell's Old Boys Rosario. Que jugó en Olimpia, que no le quiera. Pero jugó en Olimpia, en Luque, en Nacional, 2 de mayo. No es lo mismo cuando se trata de Olimpia. No vaya a ser. Está confundido ese muchacho. Pero Germán, vos jugaste acá, no es lo mismo Cerro Olimpia, Olimpia Cerro que el resto. Sí, pero dice que es. No, olimpista. eso no. Julio,
No me estoy recordando de su apellido ahora. ¿Cómo no dice el apellido? No dice el apellido. ¿Necesitas enviar o recibir dinero al exterior con MoneyGram? Envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunícate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Sabemos que para Turuzú Palacio el técnico dato y qué difícil será. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, Sisira. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de Sisira Paraguay. Saludo para Turbito de Pedro Juan Caballero, gran olimpista, y para Alan Fretes, otro gran oyente de nuestro programa. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubí, ganarás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. 1338. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty te conecta lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Prendete a nuestra próxima feria de invernada televisada el 19 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. Asegura tu lugar hasta hoy al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Hoy 2 partidos en la intermedia. En primer turno, Independiente ante Colegiales, será en Campo Grande, 17:30. Feliz día al arquero a Jorge Sosa, lo vi en el torneo del Círculo y dice, ¿vos el arquero? Sí, en su momento, sí. Bueno, ya 15 años. Está perfecto. Con CNT, 2.500 millones en premios, una Audi A4, 1.200 millones más una Toyota RAV4 híbrida. Salen sí o sí 2 Hyundai HB20, Petit CNT Cheparemoy. Llegaron a Bristol las super ofertas de lavarropas y secarropas, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos, sin entrega inicial. Lavarropas Midea 8 kilogramos, ahora solo 18, cuota de 154.000 guaraníes. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Torreani, el extraño Francisco López, no lo veo hace semana, estoy de vacaciones. Hoy nos vemos. Carlitos Torreani. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso terminamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 13:39. Bésense, beso. Beso. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para dar el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumotire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacobar y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotire. Dice, hoy asado ex fútbol a lo grande actual, están invitados, dice. Hoy nos vemos. En mi casa, el que no viene igual puede enviar su aporte. ¿Se entendió? Dice Carlos Torres. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. La mejor opción para instalar su industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. En Ciudad del Este, 3 de febrero, Recoleta, hoy 19:45. Buen día, los amigos Matecovio. Ahora que me llegó el mensaje, Ale intentando organizar la despedida de despache, y dice 25.000 girar. Va, ella se nata yo pipocan, va a las 25.000 unidades ya giran. Para. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso del techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Dijimos que Jan es hoy por hoy casi práctica. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Ya no hay problema, señora. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2. Instituto de Formación Profesional Colping. Blinda tu vehículo contra el camino. Vení a Arimar y arma tu combo con el polarizado Santex Cerámico Kit de PPF Smart y de Santex Reaction y Exorgel. Además, con tus tarjetas y tauteres son 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Arimar, que los de la fábrica no te dio.
Vamos con el repaso de lo que se vendrá mañana. Atirá Pastoreo, 10 de la mañana, mismo horario para Fernando de la Mora, 12 de octubre. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más cercano, mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. 13:41. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditorios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Más de repaso de juegos el domingo. Sol de América ante Carapeguá, 10 de la mañana. Etidol 400 Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad ético. 13:42. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Hay que ver la respuesta al niño compañero de Olimpia Patronato por los precios de las entradas para el partido del martes. Del martes, sí. 60.000 es caro. Caro. Sí. Caro. Sí, el socio sí, paga la para mitad. no socio, sí. Pero si Olimpia venía bien y vos haces, el problema es cómo viene Olimpia y qué pasará después del partido de mañana. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Cantabria S.A. 13:43. Hacer y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviador del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Martín Ledesma Rubio Ñu, el domingo, 10 de la mañana en Capiatá. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Además, podés comprar con tus puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. 13:44. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, anda Rapidoc. Porque en Rapidoc puedes vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. 2 de mayo, 24 de septiembre juegan el lunes, 15:30 en Pedro Juan. En Electroban adquirí tu lavarropas toques de sila 6 kilogramos, carga frontal en cuota de tan solo 291.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta 12 cuotas sin intereses, precio contado con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. 13:44. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre dentro del hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros seguros, lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. San Lorenzo Santani, el lunes 19:45. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participa el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participas por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Yuar, ama como vos. A las 20 el martes, Olimpia Patronato, Grupo H, Defensores del Chaco. Utiliza el motor de elevación Zika Well 105 y levante tu prenda solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, para y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. El martes, mismo horario, Estudiantes de La Plata, Tacuares Sudamericana, el Grupo Z, Estadio Único de La Plata, mismo horario, 8 de la noche. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellaram el 751 casi con Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Marisca López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Y el miércoles Guaraní Danubio Sudamericana Grupo B. Cancha Olimpia a las 6 de la tarde el miércoles. Mil y empeño. 20 arreglos y cuellas sobre plata. Mucha mejor cotización a nissan.com.py.
13:47. Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongan. Seguirnos en redes sociales como @recuperar Piriga, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money te regalan internet. En instante, Emilio Dá, Red Monumental Satelital, presidente de Guaraní. San Isidro Claucolson, y para potenciar a nuestra Paraguaya poder brindar los mejores materiales para la construcción, elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales San Isidro y @Claucol Paraguay. 13:47. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@info@tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, realmente más en su obra. 13:48. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar una nueva pizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma, llévate tu super favorito con 20% de descuento durante todo este mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos despierto. El partido a las 19 hoy. 19 horas en Villarita. Con Rumbo César Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención, calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, la saben y asados sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Banco presente en la Expo Feria Mi Vivienda Paraguay 2023, un evento del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat con acceso libre y gratuito hoy y mañana. Visita el stand de Bancop en la Secretaría Nacional de Deportes. Bancop hace posible tu primera vivienda. Hoy en el marco del Sudamericano Sub-17 en Quito está jugando Paraguay ante Brasil a las 3 de la tarde, a las 15 horas Paraguay-Brasil. Candidato Brasil. Es Brasil, candidato. Vienen de ganar la primera fecha Brasil, Argentina y también Ecuador. Pero en Quito, ¿verdad? Sí, en Quito. En el caso de que Paraguay pierda, lo ideal sería que en los otros partidos ganen Argentina y Ecuador. Así ya se van 6-6-6 y los otros 3 quedan con 0. Nosotros vamos contra Chile y Venezuela. Chile y Venezuela son los rivales directos las dos últimas fechas. ¿Querés decirle algo a Gustavito, al niño o no? ¿A quién? A Pancho, pero ya sé. Pero Francisco se fue para hacer el partido antiguo que van a transmitir. Que se enojó por lo que dije por él. ¿Por qué dijiste? Tiene razón, niño, no, lo que pasa es que le puse como ejemplo, ¿verdad? ¿A quién? Y vos me dijiste a mí que cómo vas a opinar de si no fuiste arquero, me dijiste. Entonces yo arreglé seguido, dije es lo mismo que sería por Pancho, que opine de fútbol sin ni Curundo Chutay nunca. No tiene nada que ver. Ese es fuerte. Sí, fuerte. Pero pedirle disculpas. Y ni se despidió de mí y pasó por la cabina. Ya se fue enojado, sí, ya se fue enojado. Se fue pichado. Era mi intención, Arturo. Se enojó con Gustavito y después con Gerardo que le lanzó una carcajada. Tenés que tener cuidado. Y le pongo ejemplo a Vito, si es muy sencillo. No, pero si le da un beso, yo creo que si le pedís públicamente disculpas. Y vine a pedirle no, pero públicamente. Ya, te voy a decir una cosa. Salió con niños. A uno, una niña, ganas de a dos. Coutinho fue técnico de Brasil. Sí. Era preparador físico. Ese era su apellido, creo. Nunca jugó al fútbol. ¿Y Marcarían? Tampoco. Ahí está. No, pero pongo de Brasil, pues. ¿Entendés? Marcarían nunca jugó. ¿Cómo se llama el intérprete que nunca jugó al fútbol, que ahora es una estrella del técnico? Era el de Barcelona, el intérprete que después. ¿Mourinho? Mourinho, claro. ¿Ese fue intérprete primero? Sí. Anda, pues sentate. Sí. Vale, ¿verdad? ¿Y qué querés que le diga, niño? No te das cuenta que se le va. Así ni vos le das. ¿Cómo dice? Pero es tan fácil que me diga que tengo razón. Anda nomás sentate, por favor. Ella lo utiliza como flyer, Arturo. Apenas un partido, un gol y hoy ya. Juega el partido esta noche. Atento a lo que pasa en Ecuador. ¿A qué hora juega Independiente del Valle? 19 horas, si mal no vi. Ah, no, a las 20. 19 de Ecuador, juega? 20 contra Libertad, se llama un club de Ecuador, que ascendió hace poco. Bueno, y este es lo que... ¿No equipo entonces? Sí. Libertad no... Emilio Dá, presidente de Guaraní. ¿Qué te está dejando el testimonio de este equipo en la cancha? Las competencias deportivas hablan de por sí en la posición en que está cada uno, ¿verdad? Nosotros estamos segundo en la tabla, si bien es cierto estamos a 6 puntos del puntero y estoy convencido, ¿verdad?, de que estamos haciendo una buena campaña.
Nosotros obviamente en cada partido vamos a entrar a ganar, pero así como el de ayer tiene sus particularidades. Ayer fue un partido disputado con altísimo calibre, para llamarlo de alguna manera, en forma hasta muy vehemente en algunos casos. No te puedo decir de que estamos contentos porque hubiéramos querido estar en la punta, sin ninguna duda. Y nosotros comenzamos el campeonato para ser campeones. Pero hoy estamos de alguna manera conformes con el rendimiento del equipo y sobre todo conformes con la promoción de estos jugadores que ustedes pudieron ver ayer. Los vamos levantando, digamos que al primer equipo, primero por necesidad y segundo por la calidad que tienen, desde luego. Ellos están esperando la posibilidad de mostrarse y demostrar también su calidad. Y es lo que yo siempre decía, tenemos un plantel largo y un plantel de mucha jerarquía, incluido los chicos, que la mayoría de ellos han competido ya en instancias internacionales y fueron seleccionados de Paraguay, y estamos muy satisfechos en ese sentido. ¿Cómo hace con los lastimados y cómo hace el técnico? Porque viene Danubio y es necesario, imperiosa la victoria de Guaraní el miércoles. Y mira, tenemos este partido del domingo primero, un partido que lógicamente es muy exigente. Ameliano es un buen equipo, juega, tiene lo suyo, así como todos desde luego, y después el partido contra Danubio. Ambos son importantes para nosotros, para nuestras pretensiones, cada uno en su lugar, digamos. Tenemos, si bien es cierto, tenemos muchos lesionados, también tenemos nosotros, como decía, un plantel de cualquier jugador el cuerpo técnico puede recurrir, y así como ayer se nota que no hay mucha diferencia, digamos, entre el que salió y el que entró. Estamos en ese sentido confiados, sí, pero ciertamente hubiéramos querido tener el 100% de los jugadores disponibles para estos partidos. Se jugó con mucha vehemencia. Ustedes saben, algunos jugadores de Libertad ya experimentados son bastante más pesados, para llamarlo de alguna manera, que algunos otros jugadores nuestros, como específicamente como el caso de Amarilla, que terminó contuso por todos lados. Con respecto al tema arbitral, debo decir que si bien es cierto, pudieron haber errores del árbitro, fueron errores de uno y otro lado. Esa es la verdad. Nosotros también hemos sufrido, digamos que, la consecuencia de los errores arbitrales. En este partido y en otros, ni qué decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que también escuché que el árbitro fue muy concesivo con los tiempos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nuestros jugadores se pasaban en el piso, ciertamente, por un poquito la vehemencia. No quiero utilizar la palabra brutalidad, ¿verdad? Porque eso sería demasiado violento, pero ciertamente Libertad fue para ganar el partido a toda costa, y está bien que sea así, ¿verdad? Pero nuestros jugadores sufrieron mucho los embates, digamos que de jugadores mucho más experimentados y más fuertes que como el de los de Libertad. Hubieron errores de un lado y de otro, perjudicaron a Guaraní y perjudicaron a Libertad también, como probablemente se hayan dado en muchos partidos que ustedes están viendo y siguiendo, lógicamente, así como todos nosotros. Lastimosamente hay que reconocer, el arbitraje paraguayo está pasando por un periodo de decadencia, un periodo, digamos, en el cual se notan muchísimas falencias de los árbitros, y creo yo que pasa primero por la formación, la condición técnica de los árbitros y también la condición física de los árbitros. El árbitro que juzga bien
generalmente está muy cerca de la jugada. Y nuestros árbitros no tienen, lastimosamente, esa costumbre de estar muy cerca de las jugadas. Se nota que hay preocupación de ahora en más, ya citaba errores de otros partidos que siente usted que perjudicaron a Guaraní, pero a lo que voy es lo siguiente: cuando se cambiaba, en este caso al director de árbitros, salía Elizondo, aparecía Ever Aquino, como que había a nivel general una esperanza de que todo cambie, y al final, escuchando las quejas de casi todos los clubes, estamos prácticamente en lo mismo, o en algunos casos hasta incluso peor. No sé si esa es la radiografía que usted también tiene al respecto. Sí, lo que pasa es que cada cambio genera de por sí una esperanza, digamos que algo, uno espera algo favorable, ¿verdad? Eso, por supuesto que en APF también se espera, y de hecho creo que es un proceso que va a llevar su tiempo, pero hay que trabajar sobre esos aspectos. Yo creo que el aspecto fundamental es la formación técnica de los árbitros, y en segundo término, en mi punto de vista no menos importante, es la condición física. Así que esas son cuestiones que seguramente y el propio Ever Aquino, yo creo que estará notando, lógicamente. Acá hay cuestiones que evidentemente son perfectibles sin ninguna duda. Hasta para los propios jugadores, ¿verdad? Los propios jugadores también tienen que aprender disciplina y todo ese tipo de cosas, porque van a salir a competir en el ámbito internacional y tienen que de alguna manera alinearse, ¿verdad? Y los árbitros paraguayos hoy tienen que entender por qué no están siendo designados para partidos internacionales. Es insolayable desde mi punto de vista. Emilio, saludos al aire, muy amable como siempre. Gracias, Emilio, gracias. Gracias, Arturo, saludos. Gracias. Igualmente, Emilio Dar. Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso.